En coches. Prepare for trouble. Salen todo anuncios, tío. Se acabó la espera. ¿Sí? ¿Asamblea? ¿Sí? A ver, te desmuteo, Pachi. Ya te he desmuteado. Dale, dale, dale. Suficiente espera, ya está. Pongo un vídeo que pensaba el que era y al final no es el que yo quería, tío. Ahí. Dios mío. Vamos a jugar ya a ¿Por qué? esta cosa. Porque he puesto una imagen de Pokémon Crystal si estamos jugando a los remakes. Contexto. ¿Te molesta? Un poco. Pues Porque así es la puta vida. propaganda falsa. Así es la puta vida. De Jordi Wild. Sí. Vamos allá. Ya se ve, ¿no? El jueguito. Espera, que no tengo el directo abierto en el celular. No veo nada. Ah, por cierto, voy a saltar esto porque el primer día puse la intro esta, ¿no? De espera. Y tiene copy la música de la intro. ¿Qué dices? Pero es fraudulento, ¿eh? Rollo, es una compañía brasileña rara. Cabrones. Que se han puesto copy por toda la puta cara. A ver, que tengo el chat bugueado, no veo nada, ¿eh? Si alguien está diciendo algo, no lo estoy viendo. Solo he visto el comentario de asamblea. Vale, perfecto. Hoy sí, ¿eh? Espera, un momento. Sí, estoy desmuteado. Hoy sí. Hoy ha salido todo bien a la primera. Menos mal. ¿Pachi? Dime. Ah, vale, qué susto. Pensaba que a ti no se te oía. Ahí tenemos Sí, el sí, equipo estoy suplente, aquí. es verdad. Tenemos al Fame este. Al infame. Ah, Está mareado. Vamos a empezar ya con el coñazo. Tío, en el resumen, te juro que he cortado una hora entera de metraje que es nosotros en el PC moviendo Pokémon y objetos y todo eso. Y haciendo lo de los caramelos raros, ¿sabes? bueno, has cortado la parte de la burocracia. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Mover. A ver, tienes que cambiar el equipo. El level cap era el. ¿Cuál? Te lo digo. Ah, no, este es el cementerio. Joder. Mira cómo está el cementerio ya de lleno, ¿eh? Ya ves. ¡Qué locura! Y además casi todo fue ayer. 53. 53 es el level cap. O sea, Salamence, métete al Salamence ya. Sube a las 50. ¿Dónde Hazte está? un buen equipo ahora. ¿Es este? Mete el Bagon, sí. Mete al Charizard, o sea, el Fénix. Es verdad, el Mete Fénix. a la Kazam. Ahí. A la Kazan, A la aquí está. Kazam. Al Metagross. Dios, qué miedo me da el Metagross, eh. Y al otro, pues, yo metería. Hostia, pues al Venusaur es buen Pokémon. Tiene que haber iniciado el Milotic también. Shiny, ¿eh? Es Pues, verdad que era uno de Shiny. uno de estos tres. Claro, era el Gyarados. ¿A quién Uno de meto? esos tres metería yo. No sé, pero el Blaziken también es bueno. Tiene campana, concha, vista lince y el Blaziken que tenía. Clorofila, cometa Draco, joya de luz. Y Milotic, Milotic tiene esto. onda vacío, estallido, cometa Draco, adaptable. Y el Venusaur, Esto. colector. Golpe, Ajá. vendetta, bomba, lodo. Yo metería al Venusaur. Por Las el... tóxicas hacen mucho daño y es más tanque, sí. Vale. Pues ya está. Bueno, y aquí tenemos a Coldo. A Coldo, si quieres, déjalo. Deslumbrar hace bien. Y encima te absorbe fuego, ¿sabes? Perfecto. ¿Hay que hacer Pues caramelos sube a o los qué? 50. Sí, sube a los 50 al vagón.
1 hora ordenando y dándole caramelos a Pokémon. Carajo, se tiene que tener mucha paciencia para eso. Fue a ratillos, fue a ratos. O sea, en total duraba 1 hora. Todas las veces que lo hicimos. En el directo de 3 horas. Imagínate. Es que también te digo, en ese capítulo, en el 2, no usábamos el de este. El turbo. El turbo, el por 2. ¿Qué nivel has dicho que los pongo? 50. Bueno, espera. No, ¿Qué? ponlo al expósito. Los demás ponlos, yo que sé, al 48 o algo así. Porque creo que hasta el gimnasio queda un trocito importante. Queda lo del Team Rocket, ¿no? Claro, queda todo el Team Rocket, Sí. quedan las rutas. Bomba Germen, quítale ¿Qué le quito? neblina. Neblina, vale. Puño mareo. Entonces, sí, enséñaselo. Que puede confundir también. A ver que tenía restricción, quítale restricción. Cuchillada. Cuchillada, sí. A ver cuánto hacía, puño mareo. 70. Cuchillada hace 70 también. Sí. Pues el que tú quieras. Ay, mierda. Da igual. No, este mismo, da igual. Los dos hacen el mismo daño. Cuchillada, lo haré. Lo que pasa es que uno puede confundir y otro puede hacer crítico. Cuchillada es el típico ataque que le enseño siempre a Garchomp, Normal. Garra Umbria, Garra Dragón también. Qué feo es, el puto Shelgon. Sí, es como el Pokémon capullo, ¿sabes? Patada salto. No, Patada no. salto. Tiene ventosa, Pero no es salto A ver alta, qué ¿no? tiene, claramente. Ah, sí, si falla se autolesiona. Quítaselo. Sí, las dos patadas salto hacen daño. Paso. Que esto es un loque. Y ya tuvimos suficientes bajas ayer, Poco ¿Ayer? energía, En el ¿no? último. Ayer. Ah, no sé. sí. O sea, joder, ayer el último capítulo. en el último capítulo. A ver, para nuestro personaje Verdad, es ayer. O sea, dentro del canon es ayer. El canon. Espera oral. Nah. No. Es ataque especial y hace solo 60 de daño. Qué locura. Le quitas la diversión a todo. ¿Tú quieres 41, ganar o quieres 42, divertirte? 43. Las dos. No. Puño de trueno. Puño trueno, sí, házelo. Este sí, ¿no? Por lo que sea. Dale un mordisco, por lo que sea. Mordisco. En este Dale, a directo ver. se podría hacer la tier list de donas. Es verdad, es verdad. Pues al final, cuando dejemos de jugar y se vaya el Pachi, me lo recuerdas y lo hacemos, ¿vale? Y hacemos la tier list de donas. Que por cierto. Ay, ¿qué cambió, Pachi? Quiero mordisco. Mordisco le quito. Vale. Ya. Lo haremos. Y el domingo. El domingo sale vídeo nuevo. Iba a salir mañana, porque es el vídeo de San Valentín, ¿no? Pero he tenido que cambiar unas cosas. He tenido que regrabar unas cosas, así que sale mañana. O sea, sale el domingo. Y mañana haremos directo de San Valentín. Jugando a un juego turbio. O sea, que tenéis 3 días. Tenéis hoy Loque. Domingo, o sea, hoy viernes Loque. El sábado, directo de San Ahora ya Valentín. Y el viernes, o sea, y el domingo, el vídeo de esta semana. Ya tenéis planazo en pareja, gente. Roca afilada. Sí. ¿Qué le...? Quítale. Cabezazo zen. Vale. ¡Ay, Salamence! ¿Y por qué se Qué llamaba guapo es. Expósito este? Carámbano. ¿De qué tipo hielo? Es tipo recurrente, pero en tipo hielo. A ver, carámbano. Ya viene un tipo hielo, ¿Ves? Puedes quitarle. Son buenos movimientos todos. Potencia 25. Sí, pero es de 2 a 5 veces. Ah. Pues ¿qué le quito? Y siendo un salamen. Puño trueno que tienes a polvo. Vale. ¿Qué he hecho?
Ah, aquí se pausa el juego. Hostia. En el alt. ¿Y el resto que me has dicho? Vale. No, al 48, 49. Porque con todo lo que va a pasar ahora en el. Ponlo 48 por si acaso. Yo igual los dejaba así, ¿eh? ¿Sí? Sí. Déjalo. Bueno, si vemos que hay mucho nivel, pues... Tira el salamen. Si hay mucho nivel, pues los subimos y ya está. Es que así subimos. pillan EVs, ¿sabes? Ya. Datos. Datos. Que sea una buena, por favor. Tienes varias zonas que Dale se te han a- ocurrido. Vale, pues luego las miramos. Después de... ¿Qué? Piel tosca. Piel tosca, y Uf, es la de Garchomp. Si hace un ataque físico, se hace daño al rival. perfecto. Es buena, ¿eh? Qué Porque bueno. tiene menos ataque, pero bueno, sigue siendo un pseudo legendario, así que. Vamos Bien. allá. Pues vamos hacia Trigal, ¿no? Espera, hay que usar la pollita. Que está muerto, creo, pero hay que usar Puedes vuelo. darle vuelo al Salamet. Si lo aprende, Si lo aprende. A ver. Bolsa, a ver si lo aprende. ¿qué momento sabía? Enfado también se puede poner. Vuelo. Usar. No puede, solo puede. Ahora puede el Charizard por toda la puta cara. Si antes no podía en el anterior capítulo. No se lo enseñes. Pueden estos 4. Hola, Fame, ¿qué tal? Borsalino, quizá. A Borsalino. Depende de los movimientos que tengas, sí, porque es atacante físico. Pues por pájaro osado, ¿no? Sí. Sí, pues así por lo menos no te haces daño. De Sí. recoil. Pues ya estaría. Volando en un puto... Bueno, tiene sentido porque flota, ¿no? Vamos a Ciudad Trigal. A ver. ¿A quién he clicado? He clicado a Coldo. Aquí, vuelo. Ciudad Trigal, ¿dónde Esta está? es la grande. La más grande de todas. Aquí, vuelo. Esa es. Legendario favorito de toda la franquicia. Pues te diría que... Dialga. Porque sí. Celebi. vas a decir Dialga. No. O Giratina. Uno de esos dos. Gelatina. Giratina o Celebi, uno de esos dos es. ¿Y por qué? Porque ¿Hay me algún gustan. trasfondo o no? Porque. Giratina porque era como un legendario loco de la cuarta generación. Que era como muy oculto. Y Celebi por la peli. La peli de Pokémon. La de Celebi. La de Sig. Bueno, iba a decir la de Suicune, pero sí. Vos! ¿Qué haces acá? ¡Largate! ¿Qué hay que hacer aquí? Asaltaremos la torre de radio y... ¿Qué? Acá no se te perdió nada. Vete por los túneles. Esta es la torre de radio. ¿Qué querés, ¡Fuera! Los túneles, Como los judíos de Nueva York, aquellos de la sinagoga, ¿no? ¿Los viste? ¿Veis? No. Unos judíos hace años que tenían como un túnel en una sinagoga que llevaba no sé, tenían como un sistema de túneles por debajo de Nueva York. ¿En serio? Sí, ¿Con qué propósito? yo qué sé. Hay No, un tío había del uno, Twitter por aquí. Había un propósito, pero no me acuerdo cuál era. Mira este tío. ¿Vos también te alistaste? No dejan venir a nuevos miembros para la misión de la Torre Radio. Y ya nos hemos quedado sin uniformes del equipo Rocket. No me preguntes por qué, pero en el estudio de fotos tienen uniformes, así que les afané unos cuantos. Nos vienen al pelo. Podés cambiarte acá. ¿Qué pasaría si el Parque Nacional de Yoto tuviera trabas? Pues que sería el Parque Nacional de Buenos Aires. Eso es lo que pasaría. Oye, te queda bastante bien, Pero no te creas que solo por ir de esa guisa... No sé cómo se dirá esto en argentino. Vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad. Ojo, Flow Rocket. Ahora somos Pero el bolso del no falta, Team Rocket, chaval, ¿Estoy fachera?
Tú pareces una persona responsable. ¿Por qué decidiste unirte al Team Rocket? Y por la guita. ¿Y por qué si no? Y por la guita nomás. Tengo que ir a la torre radio, ¿verdad? Venga, tira. Sí. Vamos allá. ¡Son ellos! Los de la sinagoga. Déjame pasar. ¡Anda! ¡Acabas de alistarte! Jeje. El uniforme del equipo Rocket te sienta muy bien. Pero que tengo 10 años. ¿Pero este tío? Iba a decir a la cárcel, no, pero claro, es un criminal en verdad este tío. Tiene sentido que diga eso. Adelante, podés pasar. Pero no todos son criminales por pedófilos, ¿no? Bueno, pero un crimen más. Una raya más al Ya. tigre, ¿no? Eres tú el Rafael, ¿eh? Ah. Vaya, pero sois el equipo Rocket. Vosotros sois esos cobardes que van por ahí causando problemas. A la gente honrada, ¿no? Me ha reconocido. Pero Ah, no, siempre es lo malo. ¿Cómo? ¿Tú eres Makima ZZ? no, yo no soy. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. ¿Acaso pensabas que con esas pintas ibas a parecer más fuerte? No me hagas reír. Ve a cambiarte de ropa. Ah, y aquí me cambio por toda la puta cara. Con el Charizard mirando, tío. No mira, Charizard. ¿Qué? ¿No sos miembro del equipo Rocket? Me he cambiado delante suyo, ¿eh? Y se la ha pelado. Pues prepárate para luchar. A ver qué... Iba a decir, me va a atacar con su ratata, pero en verdad a saber qué me saca. A ver. Graveler. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué tenía este? Sí, tenía Giga Drenado. Lógica a nivel Perry el ornitorrinco, total. Mi gozo en un pozo. Ya me han despedido y no llevo ni un día de trabajo en el Team Rocket. De Wugong. De bueno es tipo agua y hielo. No lo cambies. Giga Drenado, ¿no? Está drenado, sí. E incluso anillo Igni tampoco sería mal. Pero es agua, resiste. Agua y hielo. Carajo. Una misión del Fallout 2, joder. Al Fallout 2 yo no he jugado nunca. Yo he jugado al 3, al 4 y ya está. Al New Vegas lo tengo pendiente. ¡Sos demasiado fuerte! Arruinarías nuestros planes. Será mejor que avisen los otros. ¿Y por qué le dejo pasar? Que el Charizard le Así dé un que has empujón. todo para colarte aquí. Sí. ¡Ja! Eso es propio de alguien enclenque como tú. Literalmente lo que diga Rafa Real, ¿eh? Voy Sí. a dejarte aquí por ahora. Primero voy a atrapar a ese Domadragón de la capa Lance. Y luego será tu turno. Así que prepárate. ¿Cómo atrapar? Pues atrapar, ¿no? Lo va a derrotar, ¿no? Supongo. Supongo. ¿Ya está? ¿Por qué querrían apoderarse de la torre de Mediaset? Mediaset. ¡Jaja! ¡Qué aburrimiento! ¿Fue tan sencillo apoderarse de este lugar? Venga, entreteneme. Estaban todos Entretenlo. ocupados consumiendo cocaína y se han sorprendido. Por eso ha sido tan fácil. Gallade. Literalmente algo que pasaría en Mediaset. Cada tipo psíquico lucha. Yo creo Veneno, que ¿no? Anillo Residuos. Ignio, Turrón, Anillo Ignio. ¿Para qué ha sido lo de cambiarse de traje? Pues porque sí, ¿no? En verdad, ¿Para qué el plan referencia era tienes, infiltrarse, en verdad? pero ha venido el puto rival a chivarse, el sapo de mierda. Típico de Rafa también. Lo ha jodido. El Rafa lo ha jodido, para variar. Para variar. Estaría bien que alguien les diera su merecido a esos energúmenos del Team Rocket. Igual que hace 3 años. Energúmenos. Contraseña de hoy es ¡ayuda! El nuevo reto viral de hacerse miembro del Team Rocket se cobra su primera víctima. Aquí hay un becario.
Los Pokémon son muy queridos por sus entrenadores. Es horrible ver cómo el Team Rocket trata a los Pokémon. Pero más horrible es ver cómo a mí no me pagan por mi trabajo. ¿Qué haces merodeando por aquí? ¿Quién eres? Este me ha engañado, No parecía el Team Rocket. Suele haber algún científico por ahí. Sí. Plan villano. ¡Hostia! Sí, pues, la paz. También tiene un Salamence. Nada, cambia Pokémon. O un residuo. Puedo hacer un residuo si quieres, pero. Sí, Timidillo. hazlo, total. Da igual, si este es el Fénix. Joder. Eco metálico. Eco metálico. Yo le hago otro, me lo cargo. Sí. Tú prosigue. Eso. Kangaskhan. Cambio. Asturiano, ¿a ti qué Pokémon te representa? ¿Qué? ¿Sabes que elegir uno? ¿A ti qué Pokémon te representaría? Sin contar el. ¿No ves que tengo un puto obvio. Venonat que Sin habla contar el cuando yo obvio. hablo en la pantalla? Sin contar el obvio. No me dejas acabar, Pues yo qué sé. A mí me representa... No tengo ni idea, nunca lo he pensado. Pues ya tienes tarea para el próximo directo. No tengo nadie con nada de tipo lucha. No. Da igual, quédate el Fénix. Es que quiero que los otros pillen IVs. Vale. Kangaskhan. Pues saca. Borsalino, es buen tanque. Borsalino. Vale, Sí. Y le haces un vuelo, un caramba, ¿no? Algo así. perfecto. Pam, pam, pam. Borsalino. No me gusta nada de espaldas, el puto Metagross. Esta es la primera vez en mi vida Vale. que tengo un Metagross, ¿En serio nunca has tenido Metagross? Nunca. ¿Y el Shiny que regalaban en Rubio Mega? Ah, regalaron un Shiny. Sí. No lo sabía. En plan, por evento. Si te comprabas el juego antes de los primeros 3 meses, algo así, te daban un Beldum Shiny con la Mega. Ah, es que yo me lo compré a los años de haber salido ese. Ah, eso lo explica. Tardé mucho en tener una 3DS. ¿Cuánto? Años. Ya existía la ¿Oh? Switch. Vuelo. Y encima no tengo ni la 3DS, tengo una 2DS. Bueno, tampoco te pierdes nada, Ya, por eso 3D me tampoco es ha fallado. Otra vez. A tomar por culo. Vale. Marowak. Marowak. Puedes ir y hacer caramba, no. Vale. Ahí está. Caramba, no. Tío, Marowak Caramba, y no. Alola me gusta más que este, A mí no. No, ¿no te gusta? Joder. Es que le he hecho un crítico al primero. A mí sí me gusta mucho el de Alola. Más que este. Y la misión que sale el Giri haciéndose la foto. Lo siento, Esta es la líder de gimnasio, ¿no? He vuelto. Marowak. Ah, no, de Rosa. Alola no sé por qué no me gusta, tío. La de Ana Rosa. Esta es como Susana Griso del mundo Pokémon, ¿no? No, ¿Por no qué? hay un programa en España que se llama Diario de Ana Rosa o algo así. Sí, pero no tengo ni puta idea, no lo he visto nunca. ¿Por qué? ¿Por qué ha de pasarme esto a mí? Meowth, ¿qué ha dicho de Meowth? Meowth, ayúdame. El reto viral que se cobra su primera víctima. ¡Nardo se llama este tío! ¿Pero quién ha sido el hijo Sí, es puta verdad, es uno de los de la radio. que le ha puesto este nombre? ¿Por qué se llama Nardo? El Team Un Rocket. problema con Nardo. Aquí falta algo. Claro, la música. La música llena de alegría los corazones de la gente. Alguien que ame la música nunca haría fechorías en la torre de radio. Literalmente Bob Marley amaba la música y hacía fechorías en la torre de radio de su país. El ejecutivo Proton es quien urdió todo el plan para la torre radio de Mediaset. Es realmente admirable. ¿Qué? ¿Quién sos vos? ¿Quién te crees que sos? No pienso permitir que nadie se interponga en los planes del Prot. Quiero decir, del equipo Rocket. ¿Qué iba a decir? Rosa y Nardo, Vaya nombracos. Hopip. Ponete el nombre para el próximo Pokémon. Nardo.
Nardo. Toma, Hoppip. Es muy eficaz. Hopi. Hoppip me gusta, ¿eh? ¿Eh? Sudogudo. Toma. Le hago... Uno que me gusta mucho que nadie se acuerda de él es Maractus. ¿Cuál? Maractus. Es verdad, Maractus El mola, casco ¿eh? con blanco y negro, tío. A mí me mola. Tiene un muy mal moveset. Pues está muy mal. ¡No! ¡Han matado! Tipo plan. Ah, es el Fénix, no pasa nada. No, por lo que sea. Bueno, gente. A ver qué hago. Espérate. Que muy usado, que no lo he visto. ¡No! Vale, vale. Creo que son de tipo roca. Eh, Se ha hecho daño a sí mismo, tío, eso no se lo he hecho echa yo. para atrás. Testarazo, entonces. Echa para atrás. No, este es Pachi. Cambia. Podría sacar Expósito y hacer bomba germen. Pero Pues- espérate. Lo saco. Pero espérate. A ver. ¡Que se luzca! Pero el Metagross, tío. Bomba Germen. Metagross ya ha combatido. Pero A tomar por culo. Expósito. Rapidash. Déjalo. Lo dejo. Eh, Vale. es un putísimo Salamence. Lo va a hacer. Está el 31, aunque le haga un volteo cruel no se lo carga. Hazle un cuchillada, eso lo seguro. Es que están los Pokémon suyos al 31 y los míos al 50. Bueno, al 40 y pico. Larvitar. Pues seguir. Es dragón, no Larvitar. Toma, Fermen. ¿Qué dices? Ah, no, este es el Tiranitar, es verdad. Claro. Es dragón, tío. Es tierra. Porque uno de los pocos pseudo legendarios que no es dragón. Ya. Dice que es dragón. Y los hijos de ¿Ves? putas Qué raro. hacen que se parezca a un dragón, encima. Lo hicieron con mala leche eso. Es verdad. No había pensado, pero sí, es verdad. Proton y el equipo Rocket son los únicos que significan algo para mí. Los Pokémon no importan un carajo. Tommy, No. ¿qué quieres? Makima, buenas noches. Soy Tommy. ¿Estás despierta? He encontrado varios tipos de vallas. Si quieres puedo compartirlas contigo. Te espero en la ruta 31. ¡Qué oportuno! Venga, ahora ruta 31. Esperen un momento, gente. ¿Querés rescatar al director? Pues ya te podés ir olvidando. Porque te voy a ganar. ¡Un Buizel! ¿Te gusta? Me encanta. Más que la evolución. Sí. Dios, mi propio Dale chat. un- Tengo el chat en el móvil, ¿no? Mirándolo. Sí. Y me ha recomendado que me haga miembro del canal. Mi propio directo, ¿sabes? Rollo de mi propio canal, tío. Voy a hacerle... Autopublicidad. ¿Qué le hago? Hazle un psicorrayo. ¡Psicorrayo! ¡A la capallo! A la capallo uso psicorrayo, Rima. Supongo que sí. Supongo no, rima. Anacapallo, psicorrayo. Es verdad que tenía impulso. Claro. Caterpie. Caterpie. Fuego sagrado. Los del gas, No deja. Salve Lord Chano. Pues joven Chano, cuidado, que es un... Me liga siempre. Hoy seguro que me llama otra vez. Cricketot. Tiene que llamar. Sí, claro. Fuego sagrado. Este es el combate de los del gas, Los del Muy gas. eficaz. A tomar por culo. En este chat se condena a Chano. Pues sí. Y a Pachi también. No, pobre Tano, tío. Extraordinario. Esta torre de radio completará nuestro gran plan.
Lástima que está llena de cocaína. El plano o la radio. La radio. Porque es Ah. Mediaset esto, recuerda. Infernape. No, ya. Mejor inicial de Sino. Peor inicial de Sino. Mejor inicial de Sino. ¿A quién pongo? Psicorrayos. Es verdad que es tipo lucha, es verdad. Es Son Goku este, Es un Wukong. El mejor inicial. De tipo fuego y de Sino. Tú tienes problemas No leo mentales. llores. No leo lloros. El mejor es Torterra. No. El mejor es Torterra. No. Luego va Empoleon y luego va Infernape. Peor aún. El mejor es Infernape. Pero Luego que no Torterra significa que y sea luego- malo, Rollo, ser el peor de Sino no significa ser malo, Obvio. Un El director de momento, Mediaset. Míralo. Está ahora. 1, 2. Probando. Esto. Les habla el director. El de hoy va a ser un programa excepcional, ya que tenemos el honor de contar con la presencia del Team Rocket. Así que cancelamos las 7 horas de Sálvame para, sin más dilación, comenzar el programa del Team Rocket. ¡Hey! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a interrumpir mi imitación? ¡Otra vez tú! Hostia, era un puto disfrazado. Diantre, siempre tienes que meter las narices en los planes del equipo Rocket. De acuerdo, esta vez sí que pienso darte una lección. Petrel. Puta, el jefe, ¿Quién Que no sería le- Petrel? Petrel. Podría ser el de Sálvame, tío. ¿Cómo se llama el de Sálvame? No, porque este es del Team Rocket. Ah, es verdad. ¿Qué le hago a Rotom? Pues es tipo eléctrico fantasma. Yo le haría Tiri, 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 por tiri. rayo o fuego sagrado. Psicorrayo. Que tiene más pepes. No puede ser, es Berlusconi. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Se ha quedado a 3! ¡Cállate! Hazle un psicorrayo. ¿En serio? ¿En serio? No paniques, no ¿Quieres que me la paniques, Como, Sí. como muera la Capallo? Yo confío. ¿Cómo? Hijo de puta. Vale. Ya no te hago más caso, tío, Ya no te hago más caso. Podría haberlo salvado. Y por hacerte caso ha ¿Por qué no muerto. ¿Por qué no ha revivido al Pachi? Ay, Dios mío. No, a Bart Simpson no. Porque solo pueden revivir en el centro Pokémon. A Coldo. Ya, pero no puedes volver a hacer tu Pokémon. Sí. Pero aún así, Este tío, podría haber salvado a la Capallo, tío. Hemos perdido a la Capallo. Humareda. ¡Tinieblas! Pero este Rotom, Nah. tío. Salte 5 minutos de la llamada, tío. Escúchame, tú no confiabas en Alacapallo, confiaba yo, Ahora no vayas de víctima. Sí. Y por eso Vamos, yo le habría, no. yo le habría Te has salvado subido la al barco de vida. Alacapallo, te has subido al barco de Alacapallo gracias a mí. Yo le habría salvado la vida a la Capallo. Tú eres un cagado que siempre cambias a la gente. Aquí estamos jugando, hemos venido a jugar. Hay que dar espectáculo. Pachi, la has liado. Traición en el Fénix Loque, Sigue Traición en el Fénix Loque. Smash, además. A la tía, digo. luchando. Pero traición. Es tipo volador. ¿No es volador? No. La he paralizado. No, mira, por lo menos ha funcionado. Triataque. No, triataque no, espérate. ¿Qué? Sí, triataque. Me ha paralizado. Ah, Triataque. Te haré caso. ¿No es tipo volador latias y haré latios? caso. No, es tipo dragón psíquico. Por la cara. Ay, qué poco. No, pues. Supone que está conectado con. Ya a Pokémon. A Pokémon. Supone que está conectado con Latios, por telequinesis y tal. Y es un dragón. El que tenga Carambano, ¿quién era? ¿Expósito o el Metagross? Expósito era. A la Capallo nunca se lo he olvidado. Asesinado en manos del Pachi. ¡Batido! Asesinado a manos del Pachi a sangre fría.
Qué interesado eres. Porque no quería meter a la capa. Yo pido disculpas en nombre de la comunidad asturiana. No, luego lo hacemos Porque bien. Terrible error. Terrible error. ¿Vale? Pero yo tenía fe en la capa. Yo confiaba en él. Luego pides No bien esperaba. disculpas. No hago una carta a la ciudadanía. Después de este combate. Mira que pone Fame aquí en el chat, ¿eh? Justo digo que Pachi es Vegeta y comete traición. O de Ben fue Tenshinhan todo este tiempo. ¿Qué comentario más de basado? Pero basado total, ¿eh? Todo X. Sigue. Vale. Es dragón hada. Ah, no, hada no. Es dragón. No, dragón que digo, volador normal, ¿no? El dragón es volador normal. Dale con la mano. Con roca afilada. Es verdad, roca afilada también habría estado bien. Pero es que tiene 80 de PP. O sea, de precisión, perdona. Asturianos, a la caballo. Ha muerto. Esto no puede quedar así, Pachi. Clefable. Dime listo, ¿qué normal. hago? Dime qué Sigue. hago. ¿Intimidación? Por la cara. A mí me intimidaría ver a Clefable. Cambia. Ahora cambio. O sea, le regalas un turno. Atácale, a ver con qué te ataca. No, atácale. Que tienes a los demás tocados. ¿Qué le hago? Dale un cuchillada. Garra umbría. Vale, sigue. Si tienes P2K. Dale eso. Piel tosca es habilidad que podría tener Salamence de verdad, en verdad. No, intimidación le queda mejor. Jumpluff. No, sigue. Ah, no, Coldo está paralizado, claro. Es tipo volador. Le hago por y planta, 4. pero- Volador planta, ¿no? Claro. Carámbano. Dios mío. ¿Qué acaba de pasar, tío? Vale. Escúchame bien. Escondimos al auténtico director en el almacén subterráneo. ¿No sabes dónde está? Pues está bajo suelo, pelotuda, al fondo del fondo y más al fondo aún, del túnel trigal. Como soy tan generoso, te voy a dar la llave. No tengo ninguna necesidad de hacer esto. Deberías estarme agradecido. Por la cara, o sea, se acaba de arruinar el plan él solo. Ay, Dios mío. Pachi. Voy a poner los Teletubbies porque... Tengo que buscar una cosa ahora. ¿Cómo se mutea el emulador? A ver. Métete en clic Configuración. derecho. Ah, no. No, ¿verdad? Al botón Clic de derecho en el pausa... altavoz, abajo a la Al derecha. botón de pausa que he descubierto antes. O sea que esto estaba predestinado. Mierda, cuando saco... Claro, es que está en segundo plano. Mira. Ahí, vale. Ay, de verdad. Y voy a buscar otra cosa también, aparte de esto. Voy a buscar... Voy a buscar en YouTube música triste para disculparse por haber matado a un Alakazam. A ver qué me sale. Esto está patrocinado, no vale.
Asturianos. A la caballo. Españoles. Ha muerto. Franco ha muerto. Bueno, Pachi. Mira, mi propio directo. Pachi, ¿estás ahí? Sí. Estaba Pi- escuchando atentamente lo que vas a decir y no has dicho nada, pero bueno. A la caballo ha muerto. A mí. Si eso a ti te parece nada. Si eso a ti te parece nada. No has dedicado Es problema unas tuyo. palabras, yo ya te he dicho. Yo me arrepiento mucho. ¿vale? Discúlpate, ahora. Discúlpate. Si ya me he disculpado antes, ¿qué más tienes? No. Es un- Di ¿Me unas dejas hablar? palabras sinceras en honor a la caballo. Unas palabras sinceras. No. Discúlpate en condiciones. A Te, ver, te estamos esperando todos, ¿eh? a la Capallo era pues el reemplazo de Cyndaquil. Lo Ajá. hizo muy bien. Ha pasado por la cuerda floja varias veces y ha estado siempre en el equipo, dándolo todo. Siendo un cadabra para luego pasar a ser un Alakazam potentísimo. He cometido un error, lo admito. Y prometo que no volverá a ocurrir jamás. Pido disculpas aquí delante de todo el público asturiano. Y me arrepiento mucho. Yo aprendí a amar a la caballo. Al principio no me gustaba la idea de tener un Abra, porque decía que no aguantaba nada. Y se ganó mi cariño, y el de todos. Se ganó tanto mi cariño que he estado a punto de cambiarlo para que pudiese ser salvado. Me acabo de acordar de que no he pasado por el Discord del Loque, que estoy en directo. Pero aparte de eso... aparte de eso... La muerte de la Caballo será una de las que más me va a pesar en el alma, junto a la de Demian el Empoleon, a la de Ávalos, por supuesto, nuestro inicial que murió en el capítulo 2, y la de Glither, nuestro Umbreon. Dicho esto, ¿cómo se quita esto? Voy un momento, porque voy a poner por el Discord del Loque que estamos en directo. Y mientras voy a buscar. Disculpas, Rey Juan Carlos. Primero. Después de todo lo que ha pasado, mira. El Pachi en corto. ¿No se oye? Ahora. Mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis... No se ve, ¿verdad? Me he olvidado de cambiar de escena, Sí, ¿verdad? yo lo veo, pero no sé si ellos lo ven. Sí, sí se ve, sí se ve. Venga, que la he jodido un poco. Voy a ponerlo otra vez. Ah, no, soy yo que soy mongol y tiene el directo pausado. A todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Vale? Este es el Pachi ahora mismo. ¿Vale? Dicho esto, seguimos. Prosigamos. Bueno, espera, voy... Tienes que dedicarle una caja entera a la Capallo, no puedes meterlo con los muertos comunes, eso es como una fosa común. Tienes que meterlo en... Espera, voy a pasar por el Discord del directo. Vale. Streamings, aquí está. Perdón, perdón por esta pausa. Vamos a acabar mañana el capítulo este, pero bueno. Vale, ya está hecho. La muerte de Coldo, eso era canon. No sé de qué me estás hablando. Coldo no ha muerto nunca, no sé de qué me estás hablando. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Nunca. Coldo no ha muerto. Ah, vale. Si está vivo, ¿no ves que lo tenemos en el equipo? Un capítulo... Hostia, que este no le claro. había luchado contra él. ¿No ves que está vivo, Coldo? Mejor, lo sé. Hostia, tiene 5 Pokémon este. Chupet, Ni que me estás tocado, Barsinso. No puedes hacerle nada.
Bueno, tipo veneno, pero les Tengo vendetta. Ah, no, vendetta. Pensaba que tenía 2 ataques de tipo normal. Que es muy eficaz. De una hostia. Bart Simpson es un crack. Slowking. Oh. No, cambia. Que tenga más defensas. Le he dado a Así. seguir luchando. A ver, había confundido con el de Slakoth, tío, el Slacking. Le hago vendetta Nada. también, que es tipo psíquico. Sí, vendetta, no vendetta. El lado positivo es que ahora podemos culpar al Pachi, pues claro. Siempre ha sido ese el lado positivo. Yo no Tormento de entiendo arena. este bullying si tú has matado a más Pokémon que yo. Mentira. ¡Que no! ¡Y la caja de muertos! Que literalmente has dicho antes, mira cuántos hay en la caja de muertos. Todos esos han muerto bajo tu Literalmente. influencia. Literalmente. Los Se de me se- muere uno y se me echa todo el mundo encima, tío. Nah. Te recuerdo que Ábalos ha muerto porque decidiste pelearte contra el entrenador del gimnasio. Que ya me lo iba a saltar. Date con el entrenador del gimnasio. ¿Cuál? ¿Con cuál va a ser? Con el del puto. Con el del puto Reggie Rock. Ah, el Reggie Rock. Pues ya está, 2. Deja de contar, cara mano. Lo que tú digas. Eres un asesino de Pokémon y ya está. Sí. Matas a un. Es que matas a un Alakazam y te llaman Mata Pokémon. Fluffy. Tú has matado a Fluffy, es tipo eléctrico puro. Dale así. ¿Quién tenía roca afilada? Cosito, pero que es tipo roca, que no es eficaz. O sea, es tipo eléctrico, el roca no hace Ah, vaya. daño, ¿sabes? Bueno, pues dejo a este, ¿vale? Eso te he dicho, sí. Haces un mazazo o algo así ya. A ver. Fluffy. El que tiene. Dale un roca afilada. Total, ya que lo tienes. Mira, ves que tenía razón yo otra vez. Mira tú por dónde. Pero ibas a cambiar de Pokémon para hacer roca afilada, ¿qué sentido tiene? Mira, no me hace nada la tormenta de arena. Perdón, déjalo y hazle un mazazo. Porque la tormenta no hace nada, este tipo roca, tierra, acero. Gastrodon me da mucho asco. A mí me mola. Mazazo. Por 4. A la Capallo talento, Barchinso esfuerzo. Es verdad. Aunque bueno, a la Capallo shiny, ¿eh? O sea, eso no es mucho esfuerzo. Al revés. Barchinson Es al revés. Barchinso es talento porque es shiny. A la Capallo era un abra cumeado que capturamos. Joder, cumeado y sabía distorsión, bendice, fuego sagrado. El primer día. ¿Qué se cura? Y cambia, mete a la Capallo en la tumba. Joder. PC. ¿No daban una Alakazam en el casino? ¿Ya te compraste no uno? No, en el casino no lo compraba nadie. Daban un Alakazam, un Latias, un Milotic. O Alakazam no lo sé, no sé si aún habrá. A la Capallo otra vez en la caja de muertos Pero por vas el a meterlo Pachi. en la fosa común. Sí. Siendo la Capallo lo vas a meter en la fosa común. Sí, ¿los otros qué? ¿Son Por lo mejores que que él o qué? Joder, ¿has visto lo que cómo te has puesto con la muerte de la Capallo? Los demás murieron y dijiste, venga, Kalash. Mete a. Hostia. A Fami, al Blaziken o al Milotic. Fame es este, ¿no? ¿Cuál es Sí. Snorlax? Blaziken Porque o Milotic. Fame, la potente. O Snorlax. Milotic tiene buena defensa, sí. Fame, Snorlax meto a Fame. Auxilio, ataque, la tiene puño auxilio trueno. que se cura. Sí, yo lo metería, es que tiene mucho ataque. Vale. ¿Se ha muerto Coldo? No, Coldo no ha muerto. Coldo no ha muerto. Coldo Creo que se está... han equivocado de. ¡Ay, mierda! Le he colgado a Alice en las narices. Coldo está aquí. No.
¿Ves? No ha muerto. Joder, ahora me sale fatal haberle colgado a Lizzie. No te llama más. ¿Y ahora dónde tengo que ir? A los túneles, ya tienes la llave. A los túneles que tengo la llave. Al subsuelo otra vez, ¿no? Vale, perfecto. La muerte de Coldo es un efecto Mandela. ¡Hostia! ¡Que entre la China! Últimamente, alguna miembro del Team Rocket, vestido de negro, ha estado yendo de ahí para allá por toda la prisa. Me preguntaba qué era lo que hacía. ¿Decir que vos lo sabéis? Ciertamente soy muy fuerte. Hasta podría hacer venir un Pokémon Legend. Oh, no he dicho nada. Con vuestro permiso me retiro. El tirabuzón ese es súper necesario. El tirabuzón del final. Llave sótano. Ya está. Vamos, yo pensaba que entraría solo. Mira, encima creepypasta. ¿Por qué pone música de cueva? Cuidado que está el villano, el rival por aquí. Está el rival por aquí. Sí, pero está curado. Mira, justo. ¿Ves? ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Quería encontrarme de nuevo con ese tal Lance, pero no lo he visto por aquí. Bah, da igual. Puedo cambiar el orden de mis prioridades. Así que prepárate. ¿Vale? Para ser el siguiente. El siguiente. Venga, Machista. siguiente. No la siguiente. Vale, vale. Es verdad. Así es como va, ¿no? Rafael. Swampert, joder. ¡Buah! Giga drenado. Porque tiene todos los iniciales de agua siempre. Porque el más otro día tenía? tenía Recuérdamelo. Feraligator también. ¿En serio? Sí. Ah, sí, que me parece que es del equipo o algo así, como que cuadraba. Pachi. Nada, no se lo enseñes. Venga, vamos. Dragonite. Sí, cambia. Saca salames que tiene carambano. Hostia, tira el micro. Se ha oído, ¿no? Sí. No te pongas nervioso porque estás nervioso. No, es que está roto el micro. Y se aguanta vale. haciendo equilibrio. Haciendo equilibrio. Espera, Pachi. Me voy a mutear, ¿vale? ¿Qué pasa? Porque si no se oye, se escucha todo el rato el brum, brum, ¿sabes? No se oye, cuando hablas. O sea, pero en el de este sí que brum, se oirá. Entretén tú a la gente mientras arreglo esto. A mí, vale, a ver, ¿qué puedo decir yo? Este capítulo se tiene que llamar al caballo traicionado por Pachi y encerrado en la caja de Ender. A mí me tiene un poco de manía, creo yo. No sé, No sé, me da la sensación de que sí. Pues bueno, chavales. Poco os puedo comentar. Yo creo que Asturiano es peor que yo. Cuando Pokémon, las cosas como son. Ya está. Todo el mundo comete errores. Sabes que te he oído todo el rato, ¿no? Sí. Has dicho que estaba muteado en el directo. Ya está. Yo voy de Señores, frente. me he desmuteado ya del directo, ¿no? Hostia, no sé, es que va un poco con delay el directo. ¡Enfado! Sí, ya está. Me ha jodido. He muerto ya.
No, jaja. Vale, ahora sí cambia. Gonzalo seguro. Joder, Saca tío. al Metagross. ¡Uy! Saca al Metagross. Uy. Al Metagross. Vale. Que No, enfrente no, no, con este es Metagross. Coldo. Este es Coldo. Es que se parecen mucho, ¿vale? Los sprites. Pero vas muy rápido, tío. Ves con más calma. Entra en pánico. Vale. Enfado. Ahora va a morir él. Una tormenta de arena no te hace daño. Atácale con, yo que sé. Se ha confundido. Da igual, se puede atacar igual. Va a morir ya. Atácale con. Caramba, no. Caramba, no. La mitad del moveset de Borsalino es el mismo No le he hecho nada y ya ha muerto. que el de Salamence. Toma ya. Joder, Salamence, qué susto. Yo creía en ti, Pachi. Si es que no he hecho nada, son fallos humanos. Cualquiera puede cometer un error. Yo confiaba en Aracapallo. Pero claro, que un roto me ha dado vacío. Gliscor. ¿Cómo es? Es que sabe carámbano, tío. Yo lo dejaba. Vale. Un carámbano. Ahí está. ¿Qué tiene? Descarga, subir el ataque especial. Garra umbría me ha Esto hecho. es muy buen diseño. Es muy eficaz. Ah, bueno, pero no me ha hecho nada. Oye, qué buen equipo tiene, ¿no? El Rafa. Sí. Bueno, es random, cada combate le cambia. Sí, sí, pero esta vez ha tocado un equipazo, ¿eh? En plan, ni primera fase ni nada. Todos Pokémon evolucionados. Que sí, Aún faltan, legendario, unos un cuantos. digital. Ya, eso sí. Bueno, acuérdate que una vez le salió un Mewtwo. Scizor. Hostia, ¿verdad? Joder, un Scizor. El Pachi. Anillo Igneo, ¿no? Sí, Ponlo, lo que tú quieras. Pachi. A la que encontremos lanzallamas hay que enseñárselo, Sí. Canillo Igneo, no sé, es un poco deprimente. Porque es el ataque más fuerte tipo fuego, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que descansar un turno. ¿Te acuerdas que antes no podía hacer vuelo y ahora sí? Sí. ¿Y si cada vez que seleccionas Qué el raro. ataque es aleatorio el Cuando Pokémon me- que lo puede aprender? Un Zapdos cambia. Pues ahora lo probamos cuando acabes. Y quiero enseñarle enfado a alguno. Saca, si es Zapdos, pues prueba con. Hostia. Borsalino sabe roca afilada, pero está tocado. Yo sacaría a Fame. Yo sacaría a Fame. Venga, Fame, que haga algo. Que está aquí en el chat dando por culo solo. Que se gane el pan. A mí me caes bien, Fame. Aunque me Tú, hayas Fame, ¿cómo te criticado, sientes, tío, Te perdono. el hecho Dale de ser puño un... nociva. El hecho de ser un Drapion? ¿Cómo sienta? Pero qué Drapion, ¿eh? Aire afilado, estoy muerto. Si te hace mucho daño, hazte un auxilio y ya está. Ah, no, no es bicho, es verdad. Hazte auxilio. Auxilio. Sí. En el siguiente Hazte turno auxilio. muere, ¿Eh? Que en el siguiente turno muere Zapdos. No, aún no. Hazte auxilio. Déjale que le quite un poco más. En tormenta de arena y le haces un puño encima. Hazlo, cúrate. Ah, vale, me curo con auxilio. Pensaba que cambiaba. Claro. No. Auxilio era. Sí, cura. Luego Ah, el de vale, la vale, defensa, vale. al defender, pues- Ah, ¿te creías que era el de. Ida y vuelta? Ida y vuelta, sí, pensaba que era ida y vuelta. No, que va, que va. Ahora sí, hazle un puño encima. ¡Uy! Da igual, da igual. Se ha quedado a una hostia. Arena. Pues ya ha acabado. ¿En qué género? Aquí la tormenta es como eterna, ¿no? En plan, tormenta, lluvia, granizo y esto. Sí. No tiene fin, ¿no? Lo del clima. Hay mucha Pero discriminación es una racial, puta sí. en la cultura. Es que el tipo bicho está muy discriminado, Es lo que hay, Fame. Grampi. No es tipo bicho. Pero es un escorpión. Ya, eso sí. Gran Peak. Saca Apache. Eso lo seguro. Y súbete al equipo por lo menos al 47. ¿Por qué? Porque ahora se viene el jefe del equipo Rocket. ahora Pero se viene- antes de eso hay reclutas. Y vamos a estar Sí, pues, sobrelevelados perfecto. luego. Bueno, por eso te he dicho al 47. El 47 a 53 hay 6 niveles, 6 son 6 Pokémon.
Hazle... sí. Crítico. Encima crítico. Oye, buen equipo. Es que tenía la habilidad de crítico, ¿no? El Pachi. Sí, francotirador. Muy buen equipo. No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese lance? Se lanza. ¿Que no cuido bien a mis Pokémon? Amor, confianza. ¿Es eso lo que me falta? Literalmente, Rafa, ¿eh? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. Evolución de personaje, ¿eh? Vamos a curarnos. Ya está, no lo vuelves a ver. ¡Chano! hasta que haya victoria. ¡Eh! Makima, buenas noches. Soy Chano. ¿Estás despierta, mi amor? El otro día vi un Relicanth salvaje. Intenté capturarlo, pero no hubo suerte. Soy un desastre a la hora de cazar Pokémon y a la de cazar mujeres también. Ya se resigna, Chano, ¿eh? Está resignado Un poco. al centro Pokémon. Oye, ¿no quieres meterte en el casino a ver qué Pokémon hay? ¿Te compras uno? Esto es trata de blancas, pero de Pokémon, ¿eh? Sí, pero ha sido directo, ¿eh? El de la derecha del todo no era. Es verdad. Ah, no, Este mira. creo que son un objeto. Ah, no sé. Latios, Pachirisu y Un Milotic. Pachirisu, ¿eh? Un Pachirisu, ¿eh? Venga, pilla Pachirisu, va. Pero tienes que meter a uno en la caja, es verdad. Y el de la derecha del todo que te vendía. Objetos de Ahora mierda. cuando vuelvas. Sí, ¿Sí? sí. Ya lo miramos, ya como 2 veces. Oh, yo no me acordaba. Chano Horror Cow, ¿por qué? Dejar Pokémon. Yo que sé, este mismo. A quien sea, si es temporal. Barsinso. Se ha vuelto creepástico. Pachirisu. Sí. Hemos comprado un Pokémon, ¿eh? Esto, Frank, cuesta referencia. Hemos Mírale, comprado un animal ¿va? aquí. Espera, ¿Ras? hay que a ponerle mote. Ah, vale. Que se llama Pachirisu. ¿Cómo lo vas a llamar ahora? Pachirisu. Ese va a ser Pachirisu. ¿No? Pachirisu. Mejor que Pikachu, Me gusta mucho más que Pikachu. A mí también. Venga, nos vamos. Pues nada, Pachirisu al PC. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Mírale la habilidad que tiene y ¿Qué está pasando aquí? no dejan salir a nadie de los edificios. Si no queréis buscaros problemas, deberíais quedaros entrenando en su gimnasio. Así que pórtense bien y vuelvan para adentro. Échate a un lado. Los entrenadores del gimnasio no permitiremos a nadie hacer fechorías en la ciudad. Ya seas del Team Rocket o no. Se está ablandando cara, ¿eh? Pero mírale Ahora en el la PC. habilidad y eso, cabezón. Cabezón tú. Le voy a mirar ahora Cabezón, tú. cuando lo mueva. Aquí, mira. Y, datos. Mudar. Mudar y firme. Creo que firme era más defensivo. No. No está mal. La saque su Pachirisu. Mudar está bien. Rayo No, Aurora, no, ¿eh? Nah, es una mierda. Ah. Todos los movimientos son una mierda. Ronquido. Todos son una mierda. Pues al PC. Pachirisu al PC. El Slash. Hay quien era Van Simpson, ¿no? Aquí. Barsinso. Al subsuelo otra vez. ¿Nos has curado? Sí. Es lo primero que he hecho. Ten en cuenta. ¿Qué importa si perdiste?
No, si te perdiste. Apareciste acá. ¿Qué me importa si estás perdido? Sos solo una víctima. Ha dicho apareciste, en el canon. Tiene un Pokémon. Este es un Reggie. ¡Lugia! Siempre que sale uno solo, es un puto legendario. ¿Por qué, tío? Hazle un residuo. Lugia, que es agua psíquico, ¿no? No, es tipo volador psíquico. Ah, volador psíquico. Gancho alto. Venga. Hazle otro residuo, ves con residuo, ves a los. Bueno, no, hazle una niña, así es Pachi. Ay, mierda. Ah, da igual. Bueno. Da igual, da igual. Copión. Me va a hacer residuos a mí. No, anillo. Ah, sí. Anillo igneo, ¿por qué? Si no se lo he hecho. No, tenía que hacer que lo veas. Contra un tipo psíquico volador, ¿eh? Pachi. Dime. No, digo el El de Charizard. arriba. El Charizard llamado Pachi. Una puerta se abre y otra se cierra. Seguro que no consigue llegar. ¡Hola! Es un puzzle. Ves buscando en la wiki. Sí. En la Wikidex. Tampoco muy difícil, pero. Mientras yo me pego con Mr. Mime. Mr. Mime siempre me ha dado mal rollo a mí, ¿eh? ¿Oh? Es que es un tío. Y Jinx, ¿no? Es una tía también. No te da También mal me ha dado mal rollo Jinx. rollo. O sea, son todos los Pokémon que tienen pinta humanoide. Los que tienen pinta de humano, que son de color humano. Normal. ¡Va a morir Pachi! Quiero cambiar de Pokémon. ¿Quién era el que tenía Efame? Ah, ¿qué Pokémon iba a sacar? Estaba mirando la guía. Empoleon. La Demian. No, Fame no, entonces. Efame tiene 2 ataques eléctricos. No. Ah, no, tiene puño ¿Qué? trueno. Es puño de trueno. Vale, vale. Sí, dale, dale. Claro, ¿qué te crees? ¿Qué te has Pensaba que iba a creído? ser un puño nociva, ¿sabes? No, Yo pensaba, ¿cómo? puño trueno. Estás subestimando a Fame. No, te estoy subestimando a ti. Es verdad. Es verdad, maldito. Tú, por cierto, el juego que voy a jugar mañana va a ser una locura, ¿eh? ¿Cuál? Es el Larry. ¿Larry? ¿Cuál es? Sí, ya lo verás. Yo estaré trabajando, tío. Ah, pues no lo verás, porque ese directo va borrado después, ¿eh? Porque salen No. tetas en ese juego. Joder. Salen tetas. ¿Y de qué va el juego? ¿Me puedes decir ahora? De un tío que está como desesperado por follar. Y es muy cuñado. Muy cuñado. Y tienes que hacer que no la cague, ¿no? Y. ¿Pero que más 18? Sí. Amigo. Bueno, es más 18 en plan, es... De un pezón por ahí. Sí. Vaya enigma, Uy. Cuidado. Es más 18 porque salen tetas, ya está. Es rojo, azul y verde. Rojo. No. Rojo, azul y verde. No, vuelve a empezar. Da otra vez al azul. No. Rojo, azul y verde. Pero las dado antes al azul. Joder. Voy a salir y entrar, ¿vale? No, creo que sí, ya está bien. No, ya está bien, ya está bien, no. No pasa nada, que tenemos el por 2. Asturiano de verdad, Rojo, azul Tantas abiertas ya, ¿no? y verde. ¿Ya está? Pero es que antes también estaba. Dale al lila también para que se abra. ¿Te perdiste? No, es imposible. No pareces tener miedo. Te daré algo que te asustará. ¿Qué me va a dar? Trabajo. Larry Capinga, puede ser, ¿eh? Pero Fame, te va a gustar el juego, te va a hacer gracia. Anillo. Ahí está. Cricketune. El mejor Pokémon tipo bicho. Deoxys. ¡Dios!
Cambia. 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 ¿Y quién tenía ataques tipo siniestro bicho? Creo que era Barsinso. Espérate. Movimientos. Es Barsinso. Vendetta, vale. Sí, puedes sacarlo, pero depende de qué tipo de Deoxys sea, te va a costar, Si es Deoxys defensa. Buah. No, Si ya es me sale Deoxys mal ataque, tiempo, tío. joya. Es que. Es que va a ser defensa. Pues de verlo. Ah, no, es normal. Ah, vale, menos mal. Vale. Deoxys tiene un diseño guapísimo. A mí Deoxys nunca me... A mí sí, el diseño me mola muchísimo. Pachi volvió a la vida. Es que Pachi es el Pokémon Fénix. El Pokémon Fénix no muere. Por eso se llama Fénix Loque. Exactamente. El Fénix de los demás no sé quién es. Abre ahí. El Fénix de los demás no sé Abajo. cuál es, Me he chocado con algo aquí. Sí, no, algo. ¿Ves que voy más Ahí no. profundo aquí que aquí? Sí. Por la puerta, quizá. Puede ser por la puerta. Ojo, Te iba a decir, ¿el del Tamo cuál es? ¿Te lo sabes? Ni idea. Tampoco. No sé qué Fénix tienen. Supongo que el. Creo ¿Qué que es un tenía el Tamo, dragoni... tío? un dragonite, creo. No tengo ni idea de cuál es el suyo. Seguramente. Ni idea. No, es que se habrán pillado como nosotros al más fuerte. Claro, es que el Fénix tiene que ser el más fuerte. Claro. Vamos a meter un Caterpie, ¿sabes? Aunque el Es que me nuestro... acuerdo que estemos siendo lo más NPC Sí, posible. es que Pero eso te iba a no, decir. también. El Charizard es el más NPC que habríamos podido pillar, Pero es que era el más Claro, fuerte que había, tío. ¿no? Es que era el más fuerte que había. Claro. Si te llega a tocar un Arzos también le pondrías a él. ¿Sabes? Que tiene las estadísticas más altas. Eso no es de NPC, es de libro. No vas a ponerle. Si hubiese, Fénix a- si hubiese podido tener el... Hay vidas infinitas. No, puedes whipear el equipo 6 veces, creo que es. Y si whipeas 6 veces el equipo... Aunque whipees el difícil, equipo, el Fénix se queda vivo, ¿no? Pero Sí. si whipeas el equipo 6 veces, estás fuera. Claro, de primera es difícil, pero a partir del segundo equipo, por ejemplo, solo tienes al Fénix. Sí. Entonces ya ahí es más fácil. Se me ha olvidado leer el diálogo de este. Vale, siguiente. Va a subir al nivel 50. Let's go. Me quedan 3 niveles, ten cuidado. Torkoal. Torkoal. Cambiar. Ah, no cambies si tienes otro cañón. Pero no quiero no, sobrelevelearlo. Pues entonces cambia. Es que es muy defensivo a Barsinso o a Borsalino Rocafilada. Borsalino. Vale. Borsalino, explica Borsalino que está en 40 y algo. Por salir de roca afilada. Vaya mojón con doble L. Qué hijo de la gran puta. ¿Cómo? Vaya mojón con L. O sea, con ella. Bueno, doble L, ¿no? Está bien dicho. Tú eres tonto, Pachi. Es con Y. ¿Doble L? No, digo el decir doble L. Ah, vale. Gorka. No, vayas con Y, ya lo sé. Gorka era el cazabichos que ganó a Chano. Hola, soy Gorka, ¿estás despierta? Mi Regirock se parece cada vez más a mí. Está muy guapo. ¿Sabes? Ahora podemos acabar fácilmente con Lunaton. Creo que voy a pasarme por el gimnasio de Ciudad Trigal para luchar. Hasta luego. El puto Regi. Bajo. Ah, no, era el que había antes de Ciudad Trigal. Son cazabichos antes de Ciudad Trigal. ¿Cuál es? Vaya Caquick. Pues el que originalmente tenía un Drowsy, creo. Aquí está el director de Mediaset. Sí. Jiji, te recuerdo. Me diste bien en la guarida, hostia. Qué rencoroso, tío. No sé de qué hablas. Hijo Dios puta, mío. has borrado el mensaje, perro. Ha usado sus poderes de moderador para borrarse su mensaje haciendo el ridículo, Qué bueno. Qué grande. Tiro cañón. Giga Dragon Es tipo tierra. es tipo roca agua.
Le hace daño normal. Mierda. No, te lo puedes cargar. Golpe fácil, crítico. pero que drenado era más fácil. Y tienes vida esfera, es verdad, Sí. Cambia. Chikorita. ¿Por qué? Joder, bueno, es cambio. chiquita, Saca a Barsinso, Barsinso. Borsolino y vuelo. Barsinso también tiene que subir de nivel, Ya, pero Barsinso tiene bomba lodo. Lo digo porque este está a 47. Que no me tiene. Es que Chikorita me va a barrer el equipo, Chikorita. Ya ves. No, no he visto ni qué movimientos tenía, tío. Porque no le ha dado tiempo. Pero lo ponía abajo, quería ver Ah. qué hacía. A ver, Ledo. ¿Cómo llegaste hasta acá? Supongo que no pudieron evitarlo. Acabaré con vos. Por cierto, ya he subido... ¿Lo habéis visto? He subido en el canal secundario el resumen del día 2. Manaphy me gusta mucho también, Manaphy, ¿eh? A mí también. Me gusta más Deoxys. ¿Has visto Manaphy Mira, ordenado. en el Pokémon Leyendas Arceus? La forma de conseguir lo que hay. Sí, con lo del Pokémon diamante brillante. con los Qué locura, Pokémon y ¿eh? tal. Es lo de la historia. Está guapo. A mí me moló. Lo que no me compré el diamante brillante, todo que me iba por internet. Sí. A mí me gusta, ¿eh? Que sean rebuscados de conseguir los legendarios. Y a mí. Tum, tum, tum. Fione, mira. Manaphy y Fione, ¿eh? El hijo. Este es el hijo de Tenemos un Manaphy Pokémon que no sé por qué existe. y un Dito, ¿no? Sí. Fione y Manaphy, ¿eh? Pam, pam. Carámbano. Caramba, no. Como si no tuviese a dos Pokémon que lo saben ya. Ya. ¿Quién? ¿Qué? Oh, has venido a rescatarme. ¿Cuánto te lo agradezco? Es que está pasando... ¿Qué está pasando en la Torre Radio? ¿Cómo? ¿Invadida por el Team Rocket? ¿Cómo? ¿Han cancelado la emisión de Sálvame? Entiendo. Toma esta llave magnética. Úsala para abrir la puerta de la segunda planta de Mediaset. Te ruego que me ayude. ¿Quién sabe lo que harían si se apoderaran de la emisora? Podrían hasta controlar los Pokémon usando la señal especial. Podrían dejar de emitir la lista de las tentaciones. ¡No! Solo tú puedes ayudarme. Salva la Torre Radio. Y a todos los Pokémon del mundo. Vamos allá. Hay que evitar eso. Tenemos que evitar que muera la telebasura. Colmillo ¿Y eso agudo. bueno? Eso está bien, ¿eh? Se supone que es mi... No, en verdad no es Kiko Matamoros. Es un puto random. A ver quién es Es que me lo imagino con ese acento al jefe de Mediaset, la verdad. te lo digo. Se llama. ¿Cómo se llama el jefe de Mediaset? Es una mujer. Cristina Garmendia. Ah, Cristina Garmendia, vale. Es Pone- la A ver lo que pone. de Pero Germán, luego dice. Germán Garmendia, ¿no? Mira, el que me ha llamado es este. Este. ¿Esto no es una tía? Es un tío. No le voy a hablar porque tiene un Regirock, pero es un tío. El Regirock de la Ahora vienen llamada los jefes, ¿eh? cuenta como el Regi del capítulo de hoy. El rey de la llamada. Es un cameo. Podemos decir que es un cameo. Es un cameo. Ay, pensaba que él había derrotado antes. Me encanta ordenar a los Pokémon que cometan delitos. ¿Por qué? Los Pokémon. ¿Por qué harías eso? Team Rocket Soldado. Pelipper. Voy a sacar Mira, a a... Felipe le tenía mucho asco hasta que me hice el look Fame. de Ultrasol Ultra Luna porque me salvó, tío. A mí me gusta Pelipper mucho, tío. Es un pelícano. Ya, pero yo en Diamante y Perla, cuando surfeabas, no paraba de salirme Pelipper y Wingull. Era como el Zubat del mar, tío. Y le cogí mucha tierra. Me salían más que Tentacles. Pues como en la vida real, las ratas del aire. Pues ya está, le tengo tierra por eso. Las verdaderas ratas del aire son las gaviotas, no las palomas. ¿Y por qué? ¿Tú no has visto nunca una gaviota el por culo que dan? Pues no, nunca lo había pensado.
A mí siempre me han dado más por culo las gaviotas que las palomas. ¿Está salvo el director? Sí, está salvo. Pam, pam, pa, 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 pa. Y le responde, sí, está salvo. ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Acaso tuviste algo vos que ver? ¿No sería acaso tuviste post? Algo que Sí, he formulado mal la frase. ¿Y qué? ¿Y qué? ver? Ah, ¿no? Ah, no. Raidon. Luego no le digas Actually- a Fame que me vaya con doble L. Este ordenado. fue, actually, este fue el primer Pokémon en ser diseñado, Pachi. No, Muy sé, bien, no sé si lo felicidades. sabías. No sé si lo No sabías. tenía ni idea, Este fue el primero. Nada. ¿En serio? ¿No ves que se parecen a las estatuas? Es que son en honor a ¡Hala, Raidon. en serio! ¿Lo Es sabías, tío? verdad. ¿A que No, sí? tío. ¿A ¿Tú que no lo sabes por qué sabías? Raidon ¿Tú sabes por qué Raidon puede hacer surf? ¿Por qué? Se lo dieron en la segunda generación, porque en la primera había un bug que en una de las estatuas podías hacer surf. ¿En Como serio? un cameo. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, No me digas. te lo juro. Por eso Guau. puedes aprender surf. No lo sabía. Flipa, Puedes Dios. pescar, creo que era la de Ciudad Celeste. Hala, ¿en Flipa, serio? Sí, Wow, no 100%. tengo palabras. te he dejado anonadado, ¿no? Podríamos decir. Sí. Se podría decir que sí. Dice Fame, las gaviotas son God, los cabrones solo cansos. Este es un jefe, ¿no? Del Team Rocket. Sí, no es que tiene el pelo diferente. Pues me voy al... Uy, uy, uy. A ver, pero ahora te vienen 3 jefes seguidos, ¿eh? Por eso voy full vida, ahora que puedo. Sí, sí. Vamos allá. Sí que es largo esto el Team Rocket, ¿no? Un poco. Pero es que oye, te lo pasas y ya está, ya no aparecen más. Ah, ya no vuelven a aparecer. No. Vaya mierda. El Siento Team Rocket deprimido. es un... El Team Rocket tiene mucha suerte de que haya aparecido el Team Flare, ¿eh? Y ¿Por? les quite el puesto del equipo más mierda. A mí me parece más mierda el Team Yell, A mí, bueno, de espada de escudo. es verdad. El Team Flare en Pokémon Legend Z por lo menos le da más profundidad. Pero es que el Team Yell son unos hinchas, literalmente hinchas sin más, en plan no tienen razón de ser. Están parados por culo, literal. Sí, Como siempre. pues como los hinchas de verdad, eso los hace realistas. Supongo, pero podrían haberse buscado otra forma de hacer al villano. Bueno, el villano Bueno, de verdad es el presidente de la liga. Sí, luego al final, pero es un poco como pasa con el Team Skull. Que el Team Skull es un buen equipo villano. El jefe tiene una profundidad bastante Se buena. podría decir que es el Team Skull descafeinado. Sí, sí. Bueno, ¡para! ¿No nos vimos antes vos y yo? ¿En el pozo Slowpoke? Sí, fuiste vos quien frustró nuestros gloriosos planes. Y ahora venís acá para provocarme. Pues prepárate para conocer la ira de uno de los ejecutivos del equipo Rocket. El equipo. Proton, el porteño. Solo tiene 3 Pokémon. Vaya puto Cállate, manta. no digas solo, no digas solo. Mm. Vale, no, 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 no. Cambia. Saca Fame. No, porque una defensa especial altísima. Puño trueno. Foco resplandor me ha hecho. Nada, puño trueno, puño trueno. De una Y hostia, ahora a tomar si por quieres culo. curarte, haz un auxilio, depende del Pokémon que Y sea. además sube de nivel. Toma, IVs. El problema de tener al Fénix delante es ese. Que te El llega Skull rápido. mola por Guzmán. Por eso. A mí me Pero gustan los no solo reclutas, Guzmán. mucho. Del Sí, Team es lo que Skull. iba a decir, hacen más gracia. Arbok. Puño trueno, tonto roto. Además, se supone que los del Team Skull es como gente repudiada por la sociedad y tal. Es como que Guzmán le da un buen trasfondo, ¿sabes? Y Sí. tienen como a la tía esta de los pelos. Pero es que el Team Yell son hinchas. La Choni, ¿no? Esa. Dice, sí. Smash, El Team Yell solo está en plan de vamos a animar a este Pokémon chillándole. ¿Smash o no? porque hay que ganar la otra. Smash. Vale. A todos. A todos menos a Porygon Z. Smash. ¿Por qué no? Si según Porque, a tú lo puedes hackear. O sea, palabras Porygon tuyas. ¿Y qué? Eso lo dijiste tú, en cierto ¿Que tío. lo puedo hackear? No, pero eso podría ser Porygon 2. Porygon Z, si se me buguea, ¿dónde acaba el pene, tío? Ah, vale, vale. Claro. Vale, usa un auxilio, ¿no? Ahora cuando acabes. Depende Sí. de Pokémon. Bueno, no, da igual, si te vas a ir a curar. ¿Cómo Saca tanquea? otro, saca. Te lo he dicho, Fame es bueno.
Saca otro. Altaria. Cambia y saca el del Caramano al Metagross. Borsalino. Borsalino. ¿Cómo se nota que son pseudo legendarios los que carrilean? Sí. Altaria no me gusta nada. A mí sin más. Existe. ¡Al ataque! Vale. Eso ha sido un crítico, ¿eh? ¿En serio? Sí. A tomar por culo. Ejecutivo Proton. Pero no salía Giovanni. ¡Lisi! Lisi eras tú, ¿eh? ¿Yo? Sí. Buenas noches. Lizzie al habla. Escucha. Estaba oyendo la radio en las líneas alfa cuando una extraña emisión cortó el programa. Me gustaría saber qué fue. Qué raro. Venga, va. Ya te llamaré. Yo guarra. ¡Eh! ¿Esta La ha hecho faltada? ella, yo no lo he hecho. La ha hecho ella. Ah, me ha llamado Warry. Ataque X. Bueno. Puedes Objeto. ponérselo a algún Pokémon. Qué bueno, ese objeto. Lo que es ahí me han servido bastante. Los objetos X. Brr. ¿Te gusta subir y bajar escaleras? Haces Sí. culo, ¿no? Está haciendo cardio. Está haciendo culo. Se está tonificando Makima. Para enfrentarse a Giovanni. Sí. Quiere estar guapa. Para cuando se encuentre la próxima vez con Giovanni. Con el Rafa. Con el Rafa. ¡No! A ver. Falta esta. La madre del Rafa. Y luego el. La Cristina Kirchner. Es Cristina Kirchner, tío. ¿Me recordás de nuestra guarida del pueblo Caoba? Entonces perdí. Pero esta vez no pienso hacerlo. Cristina Kirchner. Kirchner. Es pelirroja. ¿Sabes quién es Kirchner, Pachi? Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner me sale. Abogada y expresidente de la Nación Argentina. Que lo hayas tenido que buscar en Google me parece una locura. No sé quién es. Sí que es pelirroja, sí. Lo que no sé es por qué la conoces. ¿Por qué ha salido un comentario borrado? ¿Ha sido tú, Fame? ¿Le has borrado el comentario a Calamity? Yo no lo he quitado. No, ¿quién ha sido? He sido yo. Puedes hacerle un gigadrenado también. Ahora. Lo que no sé es cuánta potencia tenía gigadrenado en Oro Gold y Plata Soul Silver. Viento y hielo me ha hecho. Que soy tipo fuego, tío. Y volador. Me hace neutro. Tiene una valla. No tiene campana de concha. Ah. Gigadrenado. ¿Qué tal aunque sea un PS? Cúrate. Bam, bam, bam. No he recuperado nada. Es que tengo vida esfera, ¿no? Sí. Weavile. Seguid. Puedes dejarlo y hacer un anillo ígneo. Eso iba a hacer. Ah, vale, perdona. Weavile me daba mucho por culo, a mí en Diamante y Perla. Tía, martillazo. Normal. Hostia. No te muere, No, Pachi muere otra vez, no. El Como Kenny, Fénix. el de South Park. Sí, es Kenny de South Park, el Fénix. ¿A quién saco? A Coldo. Joder, puedes hacer un deslumbrar, paralizar y luego cambiar. Raticate. Buah, me va a reventar. Espérate, no sepa fuerza bruta o algo así, ¿sabes? Hazle un chispazo. Que eres tipo eléctrico, tienes tap. Y lo pasa rápido en todo, en plan. Raticate, tío. Acabo esto rápido. Clefable. Fable. Dale a seguir. Paralízalo.
Un Y hace perro es 4 un minutos culo, por sí. design. Sí, un perro es un culo. ¿Ese perro muerde? Eso se lo dices a una que tenga el culo gordo. O a uno, depende de lo que te guste. Yo no Joder, discrimino. ¿qué suerte tienes, tío? Me lo debía el juego, después de haber matado a... ¡Hostia! Pachi, casi me cago en tu puta madre otra vez, Por mí, por la cara. Por decirme que tengo suerte. Cambio. Cambia, cambia. Saca, espérate. A Expósito. Pues si te ha hecho bafango, la mitad de tu equipo va. Es debido a por tierra. No afecta a Expósito. Ajá. Pues toma cuchillada. Cuchillada. Hola. Vaya mierda. Pues sí, Otra cuchillada. Toma. Guanchoteado de un cuchillada, Sí, macho. Y se queda nada de subir de nivel. Mejor. Venga, vamos allá. Ah, no me dice nada. Ahora está Giovanni, ¿no? Ahí. Cúrate. No, Giovanni no está. Ah, no, es verdad. Estaban Giovanni como no sale. desesperados porque no estaba Giovanni, es verdad. Exactamente. Yo también vi ese vídeo de Carimero. ¿Cuál? Yo que sé, uno que habla del Team Rocket de hace años. No tengo ni idea. Tío, ¿cuántos años llevo sin ver un vídeo de Carimero? Ha dejado de subir vídeos. ¿Ah, sí? Sí, es como que se ha dado un descanso. Llevo... La última vez que vi un vídeo de Pero, pues, Carimero... está vídeo- Ay, mierda. Aquí no era. A mí me mola Carimero. Sí, a mí... Metemos Pero otra foto porque- la última vez que vi uno creo que fue cuando salió... En Leyendas Arceus. Hace 2 años, ¿no? Pues 2 años hará. Joder. Momento Nos Barcelona. pasamos todo por 2 de velocidad, pero en el ascensor todo el mundo quieto, Yo no he pasado el ascensor hay a que por 2. vivirlo. Ya, por eso digo, te has pasado todas por 2 menos el ascensor. ¿Cómo me gusta este escenario reciclado del Pokémon Diamante y ¿El faro? Perla? De ciudad... De ciudad... ¿Cómo se llama, tío? De Ciudad Marina. Vaya. Creo que no es el mismo, ¿Cómo te las apañaste para llegar hasta acá? Debes de entrenar muchísimo y prepararte a conciencia. Vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso. Eso debería hacer volver a Giovanni desde donde sea que esté entrenando. Vamos a recuperar la gloria perdida. Y no penséis que vas a poder impedirlo. Ese se supone que es el que hypazo, este puto random. Bueno, es como sustituto. Atlas. Hola, Gatito Queso. Tienes el mejor puto nombre que hay hoy en el chat, Gatito Queso, qué crack. Residuos. Garra umbría me ha hecho, hijo de perra. Toca. Eso era un crítico. Y yo también lo hago crítico, pero el mío one-shotea. Vamos, El siguiente. chico de Pachi es. Manectric. Cambia. Coldo. Coldo. O Bar Simpson. Bart Simpson estaba a punto de subir de nivel, es verdad. Manectric. Qué asco me da Manectric, no me gusta nada, Es feo de cojones. A mí es como si más. Triataque. ¿Todos tienen garra umbría o qué? Es la única MT que tiene. No ha hecho nada. ¿No mareda? No, es que está el 46. No me he dado cuenta del nivel. Hostia, es verdad. Te he dicho que subieras todos al 47. Así hay Vs, tío. Qué pesado, ahora quiere los IV. Humareda. Suerte que solo sabe agarrar un día. Pa, 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 parabam. Pararam, pam, pararam, pam, pararam. Humareda. Vidril. Pam, pam, Vidril me gusta mucho, Y además... ¡Hostia! Me ha hecho fuego sagrado,
Ha fallado. No, no, tengo absorbe fuego. Ah, es verdad. Menos mal, ¿eh? Es verdad que ya se absorbe el juego, tío. Es que a Coldo Spot. Wigglytuff. Tiene muchos peces, pero lo demás es muy me. Si quieres dejarlo. Wigglytuff, ¿eh? Fame. Afame. Tiene mucho ataque físico. Todos tienen un Wigglytuff, ¿eh? Como el Pokémon insignia del equipo Rocket. Sí. ¿Qué le hago? Puño, pues ya no se va. Y es su Pokémon estrella. Ya, a ver, ¿cuánto quita? ¡Hostia! Claro, es que se ha subido el ataque. Cambio. Vaya ley. ¿Seguro? Sí. Saca Metagross. Apache. No. Que me mate si pero te quiere. va a matar. Sí, si quieres. Es para que Fame pille la experiencia, al menos. Que me mate si quiere. No le voy a Claro, te regalar un mata. turno. Me deja vivo por piedad. Giga drenado, va. A ver cuánto. Zampabolli y la venganza, es verdad, ¿eh? Zampabolli que murió contra aquel Regirock. Se ha unido al equipo Rocket Se ha vuelto al Team Rocket, tío, Zampabolli. por despreciarlo. Se ha cambiado de bando. La caída de un héroe. ¿Qué acaba de pasar? Todos nuestros sueños hechos añicos. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura. Tal y como hizo Giovanni en el pasado, me voy a suicidar ahora mismo delante tuya. Para arruinarte la vida. Para siempre. Declaro la disolución del equipo Rocket. Aquí y ahora. Adiós. ¡Pum! Dios. ¡Kushashurra! ¿Has podido con ello? Muchísimas gracias. Tus valerosas acciones han salvado a los Pokémon y a Mediaset. Creo que tengo algo que puede serte útil. Acepta esto, por favor. Makima ha recibido nominación a la casa del Gran Hermano. Antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar. Durante la obra, para reconstruirla como la torre radio, pusimos una parte que fuese una casa para que vivieran dos energúmenos dentro de ella. Y encontramos la ala arcoíris en lo harto. Alguien que conozco de Ciudad Orquídea me contó que con el ala arcoíris puedes subir a la torre campana de Ciudad Iris. Bueno, va siendo hora de que vuelva a mi oficina. Hasta la vista. Ah, sí, se olvida algo muy importante. Mi conocido en Ciudad Orquídea también me dijo que, aunque suba la torre campana con el ala arcoíris, el Pokémon legendario no aparecerá. Hace falta algo más. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué diantre era? Ahora no me acuerdo. Tío, tiene demencia senil este tío. Bueno, no me hagas caso. Creo que estoy variando un poco. ¿Tú crees? Ahora sí que vuelvo a la oficina. La isla de las tentaciones no se va a dirigir sola. No he entendido la referencia esa de la casa con la luz. Echo. Este es el rival, ¿no? Sí. Hola, soy Echo. Buenas noches. Llévate a Krabby a Ciudad Orquídea a ver qué pasa. Compruébalo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Krabi? ¡Qué random, tío! ¿Por qué, tío? Ciudad Orquídea, ¿esa cuál era? No lo sé. Ah, la del tipo lucha. La del Aníbal. Ay, mierda, perdón, me he saltado ¿Qué la... era esa? ¿Quién coño es? O sea, ¿por qué un Krabi? Porque tendrá tornado o algo así. Tiene que ver, en plan, no. Es que Krabby, tienes a tío. mejores que hay, no sé por qué. Si tu misión es Puto asesina, Krabby, pues, ¿por ¿sabes? qué, tío? Es que es por la No cara, sé. ¿no? Pero, ¿en la historia hay algún Pokémon al que te tengas que llevar para ello o qué? No, que yo sepa, no. ¿Krabby? ¿Que lo tengo en la guardería o algo? Mira, a ver, estás al lado. Sí. Lo que al ser de noche, el guardia sí que combate. No, ya le gané. ¿Sí? Sí.
No, no tienes ninguno. Por la cara. Krabby, ¿por qué? ¿Tengo un No lo Krabby sé. siquiera? A ver. Que no lo sé, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Además, No, si fuera espera. un Krabby no se llamaría Krabby, ¿sabes? Tendría otro nombre. Y te hubiera dicho algo así como... Es llévate verdad, a- no tengo un Krabby. Ni muerto tampoco. Tampoco, no. ¿Por qué, tío? Por la cara. Las carísimas. Pues nada, ¿ahora de dónde hay que ir? ¡Hostia! Pero si ya le Vale, gané. ¿qué tal está junto a él? Si ya le gané. Krabby es clave. Krabby, tío. Literalmente, ha sido un mensaje subliminal. Krabby es clave, gente. Hay que buscar un Krabby. ¿Qué cojones? Lo del Krabby me ha dejado loco, ¿eh? A lo mejor ese es un mensaje subliminal. Te está diciendo otra cosa, ¿eh? Puede ser. Igual es un eufemismo. Porque te vas Ahora, sonando ¿dónde hay seguro. que ir? También. Pues a la de tipo dragón. Aquí, Vuelve ¿no? otra vez a Pueblo Caoba se llamaba, ¿no? Sí. ¡Hostia, la gruta helada, tío! Toca guía. Pero antes pásate la ruta anterior. Pokémon de ruta, ¿eh? ¿Mm? Pokémon de ruta. Es verdad. ¿Qué ruta anterior? Me has Para dicho. curarse. Ya te has curado, ¿no? Sí. Sí, Pero antes es que de la cueva hay una ruta. me faltaba un PP. Tiri. Joder. ¡Voy a ganar, seguro! Va a ganar, seguro. Me dio un Manfred. Sceptile. Típico nombre de... No, ¿no? Nombre castizo, Residuo. ¿eh? Manfred. ¡Residuo! ¿Por qué? ¿De qué? Coño, Residuo es súper eficaz también. Y fuego también. Y hago stab. Y pero... Que sí, pero... Y yo no hace que pierdas un turno de descanso. Pero sí. Meganium. Joder, tiene todos los iniciales de este tipo planta. Ahora falta el Tolterra o el Venusaur. Nakama, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal estamos? Día trágico. Ha muerto el puto Lakazam. Antes. Por culpa del Pachi. Otra vez. Venga, dame por culo. A chuparla. ¿Qué es esto? Paul Curación. Paul de nombre y de apellido Curación. No hay hierba alta aquí. Sí, más adelante creo. Voy a enfrentarme a esta. ¿Qué haces? Venga, va. Ahora tendrá el Reggie. El Reggie del capítulo de hoy. El Bueno, Reggie ya ha salido Giga, Zapdos antes, ¿eh? Otro Manectric. Joder, Manectric. Mira, este es nuestro Fetings. El Charizard este. Ah, yo voy a echar un giga drenado y te curas. Pues sí, también es verdad. Ahora te enseño el equipo. Sí, ahora me lo enseñas. Oh, Ahora, es que hay Master, Pokémon muy seguir. tochos en el... Sí, fíjate, Seguro. hay Pokémon muy tochos en el equipo, Ninguno es chuparlo. malo. Datos. Tenemos este es el Fénix. Charizard con francotirador. Al Borsalino este ya le hemos evolucionado a Metagross. Al Salamence. Con piel tosca. Al Magneton este con absorbe fuego. El Drapion este. Con fuego interno. Y el Venusaur Shiny este. Eso es nuestro equipo. no quiero- No está mal. Bueno, Tenemos 2 iniciales de canto, es verdad. Faltaría Blastoise. Sí. Yo soy bueno con los Pokémon. ¡No! Que Ay, ya no. no leías y vale. Ay, perdón. ¿Sabes que te has puesto a saltar Es que estaba por la centrado calle? en el equipo. Oye, en Estaba enseñar el equipo pensando, y todo "Buah, eso. qué buen equipo tengo, tío". Sí. Hostia. Voy a hacer stab, va. Ahora, facilito. La Inun. Tipo normal.
Cambia porque está 52 y el level cap es 53, A ver, es verdad. Empieza a sacar a Bart Simpson, o a Coldo. El Magneton con la sobre fuego es una locura, Sí. Antes nos han hecho en llama sagrada, creo, y como tenía sobre fuego nos la ha pelado. Literal. A Toma ver. lodo. Hostia. Nah, es tipo veneno normal, ¿ves? Lo que habría que enseñarle a Bart Simpson algún movimiento nuevo, porque golpe y vendetta no me gustan, Alguno de planta, ¿no? Ataque especial. Bueno, mientras sea ataque especial, pues si ahora te metes en los datos, verás que Bart Simpson creo que tiene menos. El ataque Lainunes que- está más muerto ya. Ha hecho lo que ha podido. Ahora me voy a curar. Oye, Nakama, ¿cuál es vuestro Fénix? ¿Lo tenéis ya? Era un Dragonite, ¿no? O algo así. Ay, no hay hierba, Pachi. No, sí, tira por arriba. Es Arriba a la literalmente izquierda. ya... No, aquí creo que no hay ya. Aquí es cueva. Y el pajarero ese. Es por abajo, arriba, o si no, pesca. Si no pesco, ¿Está? No hay hierba. Pesca. Creo que Cinturón sí, pero negro. tenías que hacer surf. Cinturón negro potencia los ataques de tipo lucha. A ver qué sale. Que sea bueno, Venga, va. Roserade. Uf, un Roserade. Oye, a mí me mola, Tenemos mucho de planta ya, ¿no? Planta veneno, sí, pero Roserade tiene unas stats. Nuevo giga drenado. Te lo vas a cargar. Con Giga Drenado no, pero con cualquier otro sí. Saca a Coldo y hazle un deslumbra. A ver, Luego Coldo. ya a partir de ahí, pues no lo que El caso Coldo. quieres. Caso Coldo. Somnífero, qué hijo de puta. Qué bueno. ¿Me la juego? Sí, deslumbrar. Ay, he hecho chispazo. Ojalá no se despierte. Me parece mejor Roserade que Venusaur, ¿Ah, sí? Tiene más velocidad, más defensa especial y mucho más ataque especial Roserade que Venusaur. Tiene menos defensa, pero solo 20 puntos menos. Yo me lo pillaba. A ver Tiene si lo 125 capturamos. ataque especial, es una locura. Depende de la habilidad y la naturaleza, yo lo cambiaba. Dios, no me hace nada el hijo de puta. Sabes que es tipo bicho y está al 26. Tiene una Pokéball. Sí, ¿Va? tal cual. Eh, Vale. que Super Bowl. hay. Super Bowl. Ay, no hemos mirado si se pueden. Si hay Ultra Balls ya. Pues no. Debería poder ser de hace tiempo ya. Ahora, antes de ir a la cueva, vamos a comprar. Bueno, en el pueblo este no hay tienda, ¿no? No. Putadón. Ahí, vale, despertó. Por fin. A ver. Joder. ¿Qué le hago, Pachi? A ver, dale a Pokémon. No. Saca a Apache, hazle un bomba, o sea, un giga drenado, que es lo que vas a hacer antes. Que hace 0,25 de daño, ¿sabes? Triataque. Se sale el triataque, qué buena. A mí me gusta. Hola. Está congelado, qué buena. Está muy. No. Vale, pensabas hacer anillo igneo. Dale un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito No me más. descongelo, Un poquito más. No. Solamente con ataque tipo fuego te descongelarías, pero no lo hagas. O sea, dáselo una turno ball. Perdona, me quedé ahí bugueado. Vale, a ver. Turno ball. Turno ball. Me he pasado tiempo, sí. Nada. Otra. Ahora.
¿Qué mote le vas a poner? ¿Qué mote le pega a un Roserade, tío? No sé, tío. Boca chancla. Vale. No, Boca Chancla no. Has puesto a Aok. Le voy a poner C. Mairena. Rosario. Bien, Sí, claro. Rosario le pega, sí. Rosario. Tiene cara, de Rosario también. Sí, eso sí. Me De queda mal. señora, que se llama así. El Rafi. Rafi es una tía. Lo sé, lo sé, lo sé. Me he enterado de que tu heroica liberación de la torre radio. Joder, cuánto rumor, ¿no? Solo te llamaba para decirte que eres la repera. Hasta pronto. Ah, pues Bueno, ya la está. radio la escucha todo el mundo, lo habrán dicho por ahí. Lo habrán dicho por la radio igual. Hacete Pokémon a curarte. Bueno, enfréntate al pajarero loco ese. Te tienes que enfrentar 100%, ¿no? Y luego ves a curarte. Me voy a curar ahora. Como quieras. Si estamos a golpe de... por 2. El Rosario. ¿No vas a mirar Rosario? Ahora voy. ¿Sabes algo sobre los Pokémon pájaro legendario? No. ¿Qué pregunta más específica, no? Uf. A ver qué me saca. Shackle. Qué adrenado, ¿no? Le hago. Sí. O hidrocañón incluso. Pa, para, pa, pam. Vale. Withing. Cambia. Cambia porque está a 52. No lo saques más a él. Saca a Coldo y hazle un tiro de ataque. O un chispazo. A tomar por culo. Mira, le he dado mi número. Pa, 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 pa. Si tengo la bici. Te das cuenta ahora. ¿Por qué no capturas al Pokémon de la ruta y vuelves? Así no tienes que dar dos vueltas. ¿Qué ruta? Si ya lo he capturado, es Rosario. Estabas en la cueva. El Pokémon ver. de la cueva, tío, el de la cueva lleno. La cueva me la pasaré de una. A ver. Vale. PC. Mover. Aprovecho y hago eso. No, no, no. Ah, vale. Rosario está arriba, el tercero. Aquí. Datos. Indefenso. A ver. El ataque del Pokémon y el del rival acertarán. ¡Qué guay! Menos ataque, más velocidad es bueno, ¿eh? Y Es siempre bueno. aciertan. O sea, Somnífero acertará 100% de las veces. Asturiano. Hidrocañón también. ¿Sabes lo que quiere decir? Que en plan, si él aprende guillotina, con indefenso acierta siempre. Encima tiene una MT. Yo lo ponía en el equipo. Pero sin duda, encima tiene más velocidad y menos Sí. ataque. O sea, tiene una naturaleza. Que lo cambio perfecta. por Bar Simpson. ¿Qué tenía Bar Simpson de naturaleza? O sea, habilidad es colector, que es como me porque es que recoge los ataques de tipo agua, pero. Bueno, está bien, pero yo prefiero al otro, ¿eh? Pues pongo el otro. Porque acierta siempre, tío. Haces un somnífero, lo duermes y ya está, ¿sabes? Y como le enseñé guillotina, te pasas el juego volando. A El ver. problema es que el rival también acertará siempre los ataques. Quita el objeto, que es una MT. Quitar. ¿Qué es? MT18. MT18. No sé cuál es. Bueno, vamos a subirle de nivel. A ver que aprende. ¿A qué nivel lo dejo? 48. Vale. Luego se hace falta subirlo más, se sube más y ya está. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Aprende nada. 48. ¡No he aprendido nada! A ver, las MT. Cambia. ¿Cuál era? 18, Hiperrayo. ¿no? Hiperrayo. Es buena, pero como descansa. Ya. Nada, tío, no sabe nada. Ni tipo planta, Eso me hace. No sé si va a ser buen Pokémon, Bueno, el Venusaur tampoco sabía nada, tipo.
planta. Mira a Jinx. ahí. No, pero sería bomba lodo, ¿no? Abre la Wikidex, O sea, Voy. que no quiero hacer el puzzle este. Aquí había un ataque bueno, me acuerdo. Un objeto bueno. Cada no era torbellino. Torbellino era, ¿no? Pues habrá que pillarlo 100%. Porque es una MO. ¿Y este tío? Pues sí. ¡Hola, qué sorpresa! Soy el tío F. Otto. Retratista. Venga, va. Pedazo de nombre, ¿Y qué es esta foto? ¿No has visto la foto bugueada? No, estaba viendo la guía, tío. ¿Tú sabes cuando se pone en modo creepypasta? Sí. Ha Ahora salido, sí. ha salido así la foto. Mejor. Oye, eso se guarda en el PC, luego podemos verla. Si no. Igual en el PC estará arreglada. A ver, bueno empezar. Déjame que te diga, a ver. Sube. Izquierda. Arriba. Izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Hay que coger el Guía, objeto. que ¡Ey! ahí abajo Primero, está el objeto. el primero de ruta. Ya lo tenemos. A ver, tenemos a Charizard, pero ya cuenta como que lo tenemos. Sí, claro, no vamos a no evolucionarlo, ¿sabes? Dale a huir. Roca afilada. Que te o sea, qué ganas matando a un Charmander. Pues experiencia. Todo a Vale, cuenta. aquí es un puzzle. Izquierda, arriba, eso es. Cascada era. Cascada. Esa foto es del vídeo de Treeline. ¿Cuál? Ah, vale, la del de este. ¿Qué has hecho? ¿Y este viejo? ¿Es entrenador o qué? No, ese es el que A ver, perdió a ver qué sale. el objeto. Ya lo tenemos. Joder. Joder, ¿los tenemos todos o qué? El de la... Ah, no, joder, me ha parado solo. Ese objeto que estaba ahí era una máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí. Pero mira, ya que es el típico espabilado que dice, se me ha caído a mí la moneda de euro, ¿sabes? Pero te la regalo. Hijo de puta. Contiene cascada y sirve para remontar cascadas. Yo antes de ponerme a remontar cascadas tengo que comprarme unos zapatos nuevos y encontrar un trabajo. Este tío ha visto el Metagross y me ha dicho, ah, no, pero quédatela tú, ¿eh? Yo soy el típico que dice que se me ha caído a mí el euro. Ey, Yo, mi Pachi. familia son mis hermanos, yo paso. Sí, el puzzle voy. Buah, es que esto es complicado de decirlo, A ver. En esta sala verás agujeros y rocas, pero no rocas heladas, sino aparentemente normales. Son rocas que pueden mover con fuerza. Hostia, ¿Tienes ¿tenemos fuerza? Úsalo. Enséñaselo a algún Pokémon. Ponte frente a la roca para moverla. El objetivo es saltar, tendrás que salir y volver a entrar. Las dos primeras rocas van en los agujeros que tienen cerca. ¿A quién se lo enseño? Fame. Expósito. Fame o Expósito. Elige tú. Expósito, que Expósito, cuchillada va. hace 70 y fuerza hace 80. Vale. Ya está. Vale. Esa métela en la de arriba. Esta. No pongas el turbo, ¿eh? Sí. Sube. Déjala ahí, vuelve hacia abajo. Luego vuelves. Y esa de ahí, a la de. La primera roca va en los agujeros que tienen cerca. La que está más arriba con el juego de arriba, la que está más abajo con el de abajo. O sea, con el de ahí abajo. Esa sí puedes ponerla ahora. Empuja una vez más, quieto. Empújala hacia la izquierda. Vale, y cuando te diga yo para. Empuja. Empuja. Una vez más. Solo una vez más. Vale, ya está. Por abajo. Rodéala sin empujarla. A ver qué sale. Ah, verdad que no puedo derrotar. Monkey. Monkey, tío. Ah. A ver, tampoco nos vamos a quejar. Casi todos los Pokémon buenos los tenemos ya,
Sí. Deslumbrar. Dios mío. Pero quiero más Pokémon buenos. No es suficiente. Uy, Coldo está a punto de subir de nivel. A ver si sube ya. ¿Lo mato? Se me nota el capítulo. No, deslumbrar, ¿no? Y ahora sí, Pokéballs y eso. Ojalá diera experiencia capturar, En este entonces no, en la sexta generación sí. A la primera. Si es que era un monkey de mierda. Pues sí. No sé, tío. Mena, ponle un Mena. ¿Cómo? Mena. Mena. Es verdad, es un mono con mala hostia. Vale. Vale. Ahora dice, tendrás que salir. Que vuelvan. Lo bueno es que un movimiento en falso no lo he echado a perder. Las rocas que ya hubieran caído. Vale. Las dos primeras rocas van en los agujeros que tienen cerca. Sí, esa es la que ya he dicho. Mientras que la que está apartada al este va en el agujero que hay un poquito más abajo. Tras haber enviado las 4 rocas ya puedes bajar por la escalera. Vale, porque está diciendo que la roca que está más al norte va en el agujero más al norte, mientras que está apartada en el este va en el agujero que hay un poco más abajo. O sea, esa de ahí. La que está saliendo, vamos. Una más. Ya pasa por la derecha. Ahora súbela. Y ahora das por la derecha y todo izquierda. Vale, venga. Y ahora de arriba. Joder esto, Cuidado, no te caigas. Esta, vale, espérate. Empújala hacia arriba. Sí, empújala hacia arriba. Otra vez. Empújala hacia la izquierda. Pasa por la izquierda y empújala. Vale. Para. Por la izquierda. Pasa por la izquierda ahora. Empuja la de la izquierda del todo. Esa ahora la miramos. Mira, me salió un Sudogudo aquí. Ya, Lo voy a matar, ¿vale? Sí. No hay entrenadores en esta ruta, así que. No, esta no la. Esta déjala por ahora. Déjala. ¿Por qué? Vamos a la de la izquierda. Porque no sé si lo he hecho bien. Empuja la de la Si izquierda. es muy fácil. ¿Sí? Sí, claro. Ah, vale, no había pensado. Mal hecho de mi parte, lo siento. Qué locura, Es que tengo un IQ superior al tuyo. Lo sé. Hacia abajo. Vale, ya baja por la escalera. Y ahora viene la parte Por de la abajo. escalera. Sí, la que está a la derecha del todo. Vale. Dice, habrás llegado a la tercera zona del suelo, tal. Sitúate frente a la roca de hielo y ve hacia ella. A partir de aquí... Tú dime direcciones. Desde aquí, izquierda... Espérate. Esta sala está cubierta de hielo en su mayoría de rocas que has tirado aquí en puntos estratégicos de forma que las rocas que llamen... Desde nada más bajar comienza con bajando y llegarás a la segunda zona sin hielo. Desde aquí, izquierda, baja. Izquierda. Abajo, izquierda. Vale, y desde aquí dice... la roca de hielo, arriba y izquierda. Arriba e izquierda, dice. Arriba e izquierda, Vale. ¿Y aquí? Y alcanzarás la cuarta zona sin hielo. Baja un solo cuadrado de forma que quedes en el centro y realiza derecha, abajo. No, creo que va un poquito más abajo. Derecha abajo. Izquierda, supongo. Sí, izquierda, arriba y derecha. Ahora que para abajo. Es que Supongo. creo que lo has hecho mal. No. A ver, vuelve a la izquierda del todo. Arriba e izquierda, dale. Abajo. De hecho, genial. No, izquierda otra vez, que había un objeto. Total, ya que Aquí. estamos aquí perdidos. Dale. Max revivir. Aquí más ayuda. Joder, para Buah. esto. Ayuda. Dale arriba. No, izquierda arriba. Aquí estaba, donde antes, mira. No, me refería desde el trozo ese que no hay hielo. Ah, Vuelve al trozo de hielo ese.
Izquierda. Ahora arriba. Y arriba desde aquí. Dodrío. Bueno. No, creo que es mejor primero. Izquierda. Vale, ahora dice... Habrás llegado a la tercera zona del suelo estable desde la escalera. Sitúate frente a la roca de hielo y ve hacia ella. O A partir de sea, aquí combina arriba e izquierda. No, esto es lo de antes. Y alcanzarás la cuarta zona sin hielo. Baja un solo cuadrado, de forma que quedes en el centro y realiza derecha, abajo, derecha. Abajo. abajo, izquierda, abajo, izquierda, arriba y derecha. Vale. Ahora sí. Ahora. Banda Focus. Banda Sí, Focus. ya la tenía. Bueno. Oye, pero aguanta un PS los... Usas OBS. los golpes. Uso el Streamlabs. No sé si es el OBS. Nada. Taylor. Bueno, ya teníamos un suelo, no se podía. Que está muerto, de hecho, ¿no? Sí. Ahora que tengo que ir por la escalera esta. No estaba leyendo. Tienes que pillar la escalera que hay a la derecha, creo. Si tiras más a la derecha, creo que hay una escalera. Creo. Bueno, en Cautops ya era bueno, ¿ves? Aquí no hay nada. Ya no hay escalera. Pues sí, la de ahí. Casi. Casi. Eco metálico. Baja 2x2 en la defensa especial, es buena. Hostia, se la puedes enseñar a Rosary. Que no falla nunca. Si me deja. A ver. Eco metálico. Usar. Pip pip. Sí. Ah, mira, sí me Ya, deja. pero- Pues quitarle algunos chorras. ¿Qué tenía? Que ataque, clavo cañón. Clavo cañón. Que ataque muy bueno. Perfecto. Ya está. Y objeto tendrías que ponerlo luego, cuando llegamos al pueblo. Vale. Llegamos al pueblo, le ponemos objeto y lo dejamos por ahí. Y ya la semana que viene nos hacemos el. ¡Hostia! Mira que ha salido aquí. Ya. 4.000 Duro, suscriptores y solo 5. Sí, así es la puta vida. Así es la puta vida. Bueno, solo 5. 5 ya son gente. Mejor que 0. ¿No? Sáltate el objeto. ¿Qué más da? ¿Por qué? No sé, me da pereza. Sí, solo hay que hacer así. Si hoy vamos a llegar al pueblo y ya está. Total. Tío, del Team Rocket ha durado más de lo que pensaba, Sí. Ahí, mira. Tabla cielo. Bueno, Madkip, tío. joder. ¿Ves, tío? Y nos toca un monkey de mierda. Habrá que ver el monkey cómo es. Protección especial. Vale. Si hacia abajo. Hostia, la China. Tienes que ayudar a la China. Tienes que ayudar a la China a salir de ahí. Estás aquí, Makima. Qué alegría de verlo. Mis sandalias se han quedado atrapadas en la hielo. Atrapada en la hielo, no me mueva ni un pelo. Jijiji. Discúlpame, no hay momento para la lima. ¿Podría situarlo detrás de mí y darme el hielo empujoncito? ¡Pum! ¡Que salga la China! Soy una persona muy cortés. Muchísimas gracias. Me da la chinita. Chinita. Chinita, Pues tío. ya está. Faltaría la Pokéball esa y ya hemos salido de aquí. ¡Cash! Dios. Dios mío. No, esto es la salir de la cueva. ¿Quieres que te lo mire en la guía o te da... ¿Quieres hacerlo tú solo? Sí. ¿Quieres hacerlo solo? No, míramelo.
A ver, dice... No lo pone. Dice... Tras hacerlo será, y tú ya podrás salir antes, también puedes coger el último objeto que está a la izquierda. Ah, ¿en serio pone eso? Sí. ¡Qué hijos de puta! A ver, piensa. No, haz ingeniería inversa. Haz Tengo ingeniería que... inversa. En plan, imagínate que estás cogiendo la Pokéball. ¿Cómo volverías hacia atrás? Sí, lo sé. Ya sé en qué roca tengo que caer, pero... No sé cómo. Yo sí. Creo. No. ¿Cómo? Espera. Tienes que chocar. Ah, espera. Creo que tengo que... La cueva está flexeando, sí. Aquí y aquí. Ese. Piedra día. Buen objeto. Estamos en el pueblito. Habla con tu Pokémon a ver qué te dice. Este es un entrenador, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que no. Parece que Borsalino ha cogido algo. A ver. Vaya Puta de mierda. Rocío. Vaya mojón. Ah, no es un entrenador. Lo he dicho. Ah, El este era el Barça pueblo. independentista. Esto era Cataluña, ¿no? Eran catalanes aquí, ¿no? Sí. Independentistas. Los independes. ¡Wow! ¿Has venido por la ruta helada? Debes estar de ser genial. ¿Ya está? Sí, vaya aldeíta, Pues ¿eh? hacemos un Pokémon de ruta. Vale, va. Vamos a ver con estos un poquito. La del agua. Steelix es genial, pero no lo tengo. ¿Tienes un Steelix? ¿Quieres cambiarlo Hembra. por mi Burmy? No, no quiero. Equitativo, ¿eh? El intercambio lo veo. Escolta, ¿no Bastante quieres factible. cambiarlo? Vaya. Te lo compro. ¿Eh? Tu Metagross parece que tiene que esforzarse más, ¿eh? Si lo hace, le daré un Pokémon a tu Pokémon algo bonito. Algo muy bonito. Es que ha evolucionado a Pool Caramelo raro. Pues sí. ¡Au! Las voces en mi cabeza. Me dicen que continúe el procés. ¿Cómo? Que estoy escuchando la radio. Estoy escuchando Cataluña Radio. Colonia Radio. ¿Quieres que tus Pokémon olviden algún movimiento? Ah, aquí está el tío ese, ¿no? Sí. Casa de los movimientos. Por un módico precio. Bueno, ponía que está en movimiento. No sé si para aprenderlos o para olvidarlos. No hay nada aquí, vaya mierda. Voy a ver las Ultra Balls, ya que estoy. Puede ser que los objetos ocultos estén randomizados. Hola, buen día. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, mira, Let's go. comprar. A tomar por culo. Vuelve cuando cuidas. Escolta, Max Repel evita que se acerquen los Pokémon débiles. Es el repelente más duradero de todos. Max Revivir no se vende en las tiendas, pero si lo encuentras puedes usarlo para reanimar a un Pokémon debilitado. Ah, no, espera, que estás en un loque, no puedes. Sin embargo, no restaura los PP o los puntos de poder de los movimientos. Por eso, encerraron a Oriol Junqueras por usar Max Revivir en un Salgas, no loque. salgas. ¿Por qué no? El segundo vendedor a mejor vende objetos. En plan Ah, vale. movimientos o algo así. A ver. Hola, ¿en qué puedo ayudarte, eh? Escama dragón 3 estrella y repelente. Nada, vale, mierda. Vaya mojón. Escama dragón para evolucionar al Sidra, Escolta, Escama dragón puedes evolucionar al Sidra. ¿Te acuerdas que tenías un Sidra? Sí, es verdad. Se le equipas y lo subes de nivel, creo que evoluciona a un Kingdra. te Si quieres vendo probar a ver qué. más impuestos. Sí, pilla uno. Vale, vamos allá. Pilla el Pokémon del pueblo y luego vete al centro Pokémon. Así ya- Ahí en el pueblo se puede. Sí, Así aquí arriba, en ¿no? estas esquinas hay agua. Sí. Vamos a entrar a esta casa. Sí. Escolta, en Ciudad Rino vive un clan que puede controlar los dragones a su antojo. Por ello, hay muchas leyendas acerca de los dragones en esta ciudad. Es el clan de los Jordis. De los Jordis. Bon día, soy Puigdemont. Todos los entrenadores domadragones son originarios de Cataluña. De Ciudad Rino, que es Cataluña.
Débora, la líder de gimnasio, te espera. Aunque a alguien como tú le será imposible ganar. A un español como tú, una española. Claro, porque el pueblo Primavera, que es de donde viene ella, ¿de dónde es? De O sea, Yoto. ¿qué representa? No. Yo digo de España. Hay un chaval que ha llegado a Kanto. Pues que haga Kanto. ¡Hostia! Swinub, tío. Sí, pero ¿cómo evoluciona? En poder pasado, si está randomizado, será un problema. No, igual por nivel, ¿no? Poder pasado están randomizados los movimientos. Captúralo, A ver. espérate, que voy a mirar. Pues que haga Kanto, ¿no? Se ha llegado a Kanto el chaval. Sí, Kanto no cuenta, o sea, para el torneo ya tiene todo hecho ya. Que es lo de Yoto, punto. Quédate con su equipo de Yoto. Y... Evoluciona al 45. rollo, guárdate el equipo que tiene de Yoto y que cuente ese. Rollo con el que se ha pasado la liga, ¿sabes? Y ya que haga Kanto si quiere, el chaval. Es que ha sido muy rápido. A ver, Coldo. ¿Qué dices, Pachi? Perdona, que está hablando de lo de Kanto. Nada, tranqui, evoluciona al 45. Pues tenemos un Vamos Wine, tío. Pues sí. Si lo capturamos. Hombre, deslumbrar y Pokéball. Y Ultra Ball. Pues tenemos un Vamos Wine, tío, ya está. Hala. Facilito. Es verdad, la cueva, la gruta helada era en los Pirineos, claro. A Sí, ver, no había pensado. ¿qué le pongo al Swinub, tío? Le pongo Jordi, ¿vale? Porque lo hemos Pues- capturado aquí. Venga, va. Puyol. Le pongo Puyol. A Jordi me gusta más. Vale, pues pónselo. Jordi's Wine. Y cabe justo, ¿eh? Sí. Jordi's Wine. El vino de Jordi, ¿no? Es verdad. Y el otro de ruta, de abajo, ¿no? Si quieres, sí. Ya que estamos. Que espera, que aquí hay esto. Esta cueva ya hemos capturado, ¿no? Cueva oscura diría que sí. Hostia, Slowbro, no lo tenemos. Oscura, ¿eh? No tenemos un Slowking, ¿no? No. Pero Slowking es otra evolución, no contaría, ¿no? ¿Qué? Cambia y hace un deslumbrar. Tenemos Si a llegamos Slowking. tener No, creo que no. Ah, vale. Por eso te digo, si llegamos a tener un Slowking, ¿contaría? No. No, porque antes no hemos capturado al Charmander por eso, porque tenemos al Charizard. Sí, pero Charmander evoluciona a Charizard 100%. Slowbro- Los objetos Slowpoke conseguidos puede en Kanto sí evolucionar. que cuentan. Vale. Vale, objetos Claro, total. es que Vale. sí, yo lo veo. Hacemos que cuenten y ya Creo que está. sí. No pasa nada. Latigazo. Bueno. Ligazo. Ya está. ¿Cómo lo vas a llamar? El Pokémon del coleccionista en Ciudad Orquídea, creo que no. ¿Ciudad Orquídea cuál es? La del tipo lucha, ¿no? Pues creo que no. Sí, es el tipo de lucha. A ver, Slowbro, ¿qué le pongo? Hostia, no lo sé. Pepe Villuela, Vale. Pepe si cabe. B U L A. Así, en plan crítico raro. Vale. Pues vamos hacia Orquídea, si no. Espera. Pero el Pokémon. Ah, es verdad que te regalaba un Shackle, creo. Pues vamos, que no lo hemos Sí, lo pillado. pillamos, creo que era una mierda de Pokémon, Creo Creo que sí que era una mierda. Bueno, lo Prueba- vamos a prueba, comprobar. Vamos a comprobarlo. Sí, no sé qué era. A ver, Borsalino. por salir no vuelo. Es esta, ¿no? Hacia De la Orquídea. izquierda del todo. Sí. A ver.
¿Qué casa era? La casa esta de la izquierda. Esta. Arriba. Ahí, izquierda, todo esa es. Que te dice que le han robado los Pokémon o algo así, que le queda un Shackle solo. Ah, no. Ah, mira. A ver cuál es. Partido Popular. Sí, es verdad. Pepe Villola. A un chaval le ha salido un Salamence que le carreó. ¿En serio? Joder. Mira, Bueno, es a que ver, yo nosotros solamente ya lo toca. tengo aquí. Pero a ver qué nos toca a nosotros. Voy a dejarlo, ¿Qué va. te gustaría a ti? Pues me gustaría... Yo qué sé, tío, un Dragonite. Ni un tipo lucha, un Machamp. Un algo. Garchomp. No, Un no. Machamp. Oh, Sí, porque un tipo un lucha Lucario. ponte en el equipo. un Lucario. Sí, pero creo que Machamp tiene más ataque. Es Yo verdad creo que que no más tenemos atacantes ninguno de que tipo nada. lucha, ¿eh? Por eso. Bueno, sí, el Combasken. O sea, el Blaziken. No, pero con ataque, ese de tipo lucha. me Ah, entra. vale. Buen Pokémon. Venga. A ver, ¿qué toca? Y no me dice ¿Pero qué cuál es, Pokémon ¿eh? es, tío? Tipo sorpresa. ¡Qué hijo de puta! ¡Sorpresa! Bueno, tipo ¡Hostia! lucha. Mira, meditite, ¿eh? Justo, un tipo lucha. Psíquico encima. A ver qué habilidad tiene y naturaleza. Aunque luego al evolucionar cambia, pero más defensa, menos velocidad. Es una mierda. No es una mierda, no le favorece. Normalmente los de tipo lucha suelen ser más atacantes, no defensivos. Entonces es Ya. como me. Evolucionalo a ver La habilidad da igual, sí. y mira o sea, mira al mono y al Slowking. Lo voy a evolucionar, ¿vale? Pam, 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 pam. ¿A qué nivel lo dejo? 48, ¿no? A Nada ver menos. qué quiere. Velo sagrado. Nada. No, no. No. $32. Lanza mugre. Mira a ver si es atacante físico o especial. Siempre en movimiento. Es físico. Quítale. Clavo cañón. Ah, se llama Caparaz. Sí, claro. Espabila. O sea, movimiento espabila, Sí, Pachi. enséñaselo. Enséñaselo por. Para el golpe karate creo que es más flojo. Hace 70, 50 y espabila 50, cero, sí. Hostia, tiene super diente, ¿eh? Sí. Para capturar va de puta madre. Medicham. No lo subas más. A ver la habilidad que tiene. No lo subas más porque si es malo, ¿qué más da? A ver. Datos. Resquicio. Daño al rival que le ha dado golpe de gracia. Eso es solo cuando lo maten. Pues vaya puta mierda. Así que es una mierda. Sí. Yo me tengo en la caja. Total, tienes al mono, al monkey. Sí. Que tiene un Quitar. zumo de valla, quítatelo. Aunque creo que solo cura 10 o 20. Pues vaya puta mierda. Nos ha dado. Bueno, Bueno, a Ahí ver, el está. Salamence es que ya lo tenemos. por eso es que ya te he dicho, tienes un equipo muy bueno. Ya lo que te toque ahora serán putas mierdas o algún que otro. Pues no, me puede tocar algo bueno, también. Algún que otro, A ver, pero no es como monkey, antes que te datos. tocaba. Escudo magma, ¿eh? ¿Eso qué es? Ah, mierda. Pero tiene que evolucionar todavía. Ya, es verdad. La naturaleza Neutra. es normal, neutra. Y mírate el Slowking y el que ha tocado el Swineup. Slowking. Humo blanco. Fósil domo, tiene un fósil. Tiene un fósil, joder. Sí. Evita que reduzcan las características, eso es bueno, ¿eh? Y tiene espora, ¿eh? Uf, espora. Aún puede evolucionar, A ¿eh? ver, tiene salto esperado. No. No puede. Ya no evoluciona, ya. No, creo que no. Sácate al Swineup y al mono. Y súbelos de nivel hasta su última evolución. A ver cómo son. Al Swineup y a cuál. A este. ¿Evoluciona y al a este? Sinnoh, que está en la segunda. A Sí. Osama. Venga, va. Sí, sí. ¿A cuál más saco? A Swineup, al que te ha tocado. Ah, antes. vale, sí. Ahí, ahí. Swineup no lo hemos mirado, ¿no? Los datos que tiene. No, ahora cuando evolucionamos lo miramos. Total. Da igual, Ken. Que te den por culo. No sé por qué he salido para hacer esto, pero bueno. Para darle más emoción. No, 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 no. Mierda, me he ¡No, equivocado. bestia! Le he dado al... ¡Anulate!
Ahí. Rayo solar. Sí. ¿Sí? Que no sé si más ataque técnico o de especial. Sí, enséñaselo. ¿Qué le quito? Tiene más ataque especial, pero no le va a servir. Pues es que los todos son muy buenos. Quítale, yo que sé, residuos. Que hace muy poco daño. Giga impacto. Sí, enséñaselo. Quítale rayo solar. Es que los dos duran 2 turnos. Así que prefiero Giga Impacto, que es más atacante especial. A un chaval se le murió un Kingdra con muro mágico, vida esfera y salpicar. Claro, es que se le pone vida esfera. Dios. Pero es buen Pokémon, ¿eh? Con muro mágico. A ver, ¿qué le quito? nada. Que te he dicho, el rayo solar. Ah, vale. Testarazo. Sí, por pedrada. Aunque va a ser Vale. un Pokémon que va a ir a lo bestia, ¿eh? A 45 evoluciona. Polución. No. Vale. 42, 43, 44, 45. Ok. Joder, qué bicho, eh. Bueno, a ver qué stats tiene. Primero evoluciona a todos y luego lo miramos. ¿Evoluciona el mono? Joder, le hacía falta un nivel solo. Ya está, mejor. Y ahora ponle la escama dragón a Osama y sube el nivel. Solo una vez, creo que con subirlo un nivel ya vale. En la A ver primera, dónde está. en la última seguramente. Aquí. Dar. Osama. Osama. Jordi Wine, creo que es de los mejores nombres que has puesto. Ah, pero súbelo de nivel. Sí, ahora voy. Ahí. Caramelo raro. Kingdra. Ya está. Buen Pokémon, en verdad. A ver. Ahora sí, mírale. El Datos. Pylos y Jordi Wine. Más ataque francotirador, el de Charizard. Bueno, es una mierda, en verdad. Es una mierda. Si lo veía, es que tiene muchísimo ataque, pero muchísimo, ¿eh? Pero es que el hacerle fuerte de ataque especial es como innecesario. Es buen Vale. Pokémon, pero tiene mejores. A ver, el Osama. Osama, aquí. Iluminación. Mierda. O sea, Es tiene un mojón, buena ¿no? naturaleza, pero iluminación. Tiene aerochorro, hace más de Lugia. Sí, sí, pero digo la habilidad. No, si el Pokémon en sí es bueno, es la Ah, habilidad sí. que es basura. Inútil. ¿Y el mono? Absorbe eléctrico. Absorbe electricidad. Sin más, en plan, muy puntual. Bueno, Están bien, pero tu equipo es mejor. es que el equipo es difícil de sustituir. Sí. Jordi Wayne tiene muchísimo ataque, eso sí. Si se te muere alguno, podríamos pensar en cambiarlo, pero creo que incluso Fame es más fuerte. A ver, mover Pokémon. Saca al Roserade, al Salamence. Y el otro era el Meteor, ¿quién has metido tú? ¿Al Drapion? El Drapion Creo que era. era el Drapion. Sí, creo que era Ahí este el estamos. equipo. Sí, era este. Vale. Pa, 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 pararara, pa. A Pues ver, ya estaría. Pokémon. Voy a ir al de este. Sí. Pueblo Caoba. Ah, no, Ciudad de Endrino. Me he confundido por completo. Ciudad esto, ¿Qué cojones? Ya. Es una puta aldea. Sí, mira, si tienen los tejados de paja, mira. Humildes. Humildes. No hay nada más que hacer ya hoy, ¿no? No, pues mañana me levanto a las 5 y ya llego un poco tarde. No Vale, he cenado, ni he cenado, tío. vale. Ni has cenado. Ya, yo tampoco. No. Pero bueno, yo puedo cenar cuando me salga de los cojones. Bueno, No sé si cenaré. ¿quién estaba por aquí, Pues tío? la semana que viene gimnasio, ruta de abajo y a la siguiente ya liga. Sí. Pero de una, ¿eh? O sea que nos quedan 3.
3 capítulos, ¿no? capítulos, bueno, si lo hacemos bien, 2. Si lo hacemos bien, 2 capítulos. Yo creo que sí. Es que el Team Rocket ha sido muy largo, ¿eh? Y ahora Sí. hay todo el rollo de aquí arriba de la Yo cueva le pondría esta. 3 capítulos. Sí, por eso le pondría 3 capítulos. Mejor. Porque Sí. luego también hay que preparar el equipo para la liga. Sí. Y te pasas la liga tú solo, Pues yo no podré hablar. Ah, ¿no? No, no. No lo sé. Oh, ya, no, mira. no me quedó claro. Tranqui. Vale, pues yo me voy ya, ¿vale? Sí, Que vete. tengo que preparar las cosas. Lavar los dientes, gente, y buenas noches. Adiós, Venga. Asturiano. Chao. A ver. ¿Yo qué tenía que hacer ahora? Así. ¿Quién era el de las donas? ¿Estás ahí, Calamity, o qué? Todavía. Espera, voy a guardar. Imagínate que cierro esto sin guardar, ¿sabes? Y pierdo todo el progreso de hoy. A ver. File. Save state 1. Ya está. No habéis puesto reglas. Es verdad, no hemos puesto nada de la liga. Da igual, ¿no? Que me ayude. Ayuda tú al Damo en la liga si quieres también. Eres el de las donas, vale, ahora lo hacemos. Pues ayuda al Damo si quieres. Y a mí que me ayude el Pache y a tomar por culo. Así mejor. Digo yo, Vale, voy a guardar otra vez por si acaso, siempre me rayo. Sé que he guardado, pero siempre guardo 2 veces. Vale. A tomar por culo. Voy a poner algo de fondo, ¿vale? Mientras hacemos lo de las donas. A ver. El bloque ya está, por hoy. A ver qué pongo. Esta de videojuegos, a ver qué sale. Bueno, me sale un puto anuncio, pero bueno, no pasa nada. Dime qué donas tienes pensadas de momento. Te las leo. Voy a abrir un documento. Joder, doble anuncio. Vale. Bueno, aunque vosotros no lo veis. Voy a abrir un documento. Documento de Google. Vale. A ver. Aquí está el OBS. Voy a cerrar el Discord. Vale. Te espero, a lo de las donas. Por cierto, mira, ya que estoy, os voy a enseñar el juego al que voy a jugar mañana. Voy a abrirlo, va, ¿qué cojones? Aunque sea la pantalla del título. Que mañana hay directo otra vez. Bueno, tardará un poco. Y mientras voy a poner otra vez la musiquita. Os recuerdo, mañana hay directo y pasado mañana el vídeo de San Valentín. Es un vídeo de... Os diré de qué es el vídeo. Es las 3 fanfics más bizarros de la historia. Os hago spoiler, Es uno de Boruto por Hanabi, otro de Kakyoin con Yotaro Caballo y otro que es el más absurdo de todos, más raro, Goku por Ana Frank. Os lo juro. Bueno, ya lo veréis el domingo. Es una puta marcianada eso. A ver, Bleach. Vale, de mientras. Me lo voy apuntando,
Rukia. ¿Quién más? Ichigo. Son mucho de Bleach, ¿eh? Ichigo con... versus Ulquiorra. Otro más. Esas son de Bleach. 2 de Bleach. Yo pondría la de Kakyoin. Y Abakio también tiene una dona. ¿Quién más tenía una, tío? En Dragon Ball había alguien que tenía una dona, ¿no? Pero luego se curan. ¿Quién era, tío? Había alguien que alguien le pegaba el típico puñetazo, ¿sabes? En la barriga. Y lo atravesaba. Si no recuerdo mal, ¿eh? Es verdad, Jonathan le hace una dona también a Dio. Jonathan. ¿Cuáles más hay, tío, de donas? Hay, ¿cuál? No se me viene a la cabeza ninguna, ¿eh? Ahora. Mira que el otro día, ¿os acordáis que dijimos unas cuantas? Y no me viene ahora ninguna a la puta cabeza, tío. A ver. Ah, esto sigue aún abriéndose. Yo tal. Mira, os comparto esto. Dragon Ball. El golpe del dragón, es verdad. Esa era. Goku Super Saiyan 3. Era verdad. Versus Hildegard. Y el dragón de 5 estrellas azul. Te digo una cosa, tío. Te confieso una cosa ahora aquí en directo. No he visto Dragon Ball GT. Rollo, me lo empecé. Pero jamás lo acabé de ver. Porque cuando lo daban, yo estaba castigado sin ver la tele. Y no pude ver Dragon Ball GT. Luego, años más tarde, me lo empecé a ver por mi cuenta. Y justo salió Dragon Ball Super. Y lo dropeé para ver Super. De verdad, ¿eh? Podríamos verlo en Kick, en verdad, Dragon Ball GT. Porque no lo... He visto la primera saga, la del... Ese, claro, me costó verlo porque me puse a ver la primera saga, que es la del viaje espacial este. Y dije, ¡buah! ¡Qué mierda! Y lo dropeé ahí, GT. Pero luego sé que se pone bueno, luego, ¿no? Podríamos verlo en Kick. Piccolo padre, sí, claro. Con el Chomako ese, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El puño ese que hace Goku, que sale como el Ozaru. Goku versus Piccolo, voy a poner, ¿vale? Piccolo padre. Está bien GT, tiene sus fallos, sí, eso lo sé. Lo tengo spoileado, sé todo lo que pasa. En plan... Buah, me ha salido un anuncio ahora. GT, sé que está el combate contra Baby, ¿no? Que es como una especie de bicho que... como que le controla el cuerpo a Vegeta o algo así. Luego sé que sale Super 17, que es como la fusión de 17 de la Tierra con el del infierno. Sé que pasa eso. Y luego sé que hay los dragones que las bolas cobran como conciencia y se vengan de los deseos. Y de cada bola de dragón, por cada deseo sale un dragón, ¿no? Y el más fuerte es uno de... que es como blanco, ¿no? Lo sé porque sale en el Budokai Tenkaichi 3. O sea, sé todo lo que pasa en Dragon Ball GT, pero no lo he visto. Sé que se muere Piccolo también, creo. Y Krillin también se muere, creo. Y bueno, y obviamente sé que sale el Super Saiyan 4. General Black también es verdad. General Black. Vale. Cuando está en el robot. El niño ese de la Kodama Drive, es verdad que lo vimos aquí. Cuando acabe el Loque, seguiríamos viendo anime en Kick, ¿vale? Pero es que ahora estamos con el Loque liados.
Y no tengo tiempo para hacer directo tantos días a la semana. Si hiciese tantos directos no habría vídeos. O bueno, cuando esté de vacaciones sí. Pero hasta entonces no hay tiempo. Mira, ya os puedo enseñar el juego al que jugaremos mañana, tío. A ver. Es... este. Espera, os lo comparto. ¿Sale? ¿Se puede capturar? Espera, que tengo que conectar el mando. Ahí. No se conecta el juego, ¿eh? Menos mal que lo he visto ahora. En plan, ahora que estoy en directo. Pues tenemos que jugar así en modo ventana. Vamos a jugar a esto mañana, tío. Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. Mañana jugaremos a esta cosa, tío. Está gracioso, ¿eh? Es como un juego muy cuñado raro. Mañana jugaremos a esta cosa, tío. Y el directo cuando termine lo borraré. Porque está muy... Porque sale en Tetovich en el juego. Y a YouTube no le gusta. Para el directo está bien, pero para dejarlo resubido, lo editaré y lo subiré censurado al canal secundario y ya está. Pero en el principal eso se va a ir borrado a la mínima que acabe el directo, ¿eh? O sea, hay que estar. Tenéis que estar. Porque si no os lo perderéis. Tenéis que estar o os lo perdéis. Se perderá para siempre hasta que me dé la gana editarlo para el canal secundario. Es verdad. La de Yoshikage Kira Koichi, es verdad. Yoshikage Kira Koichi. ¿Alguna dona más tienes apuntada? Aunque aquí ya tenemos unas cuantas, ¿eh? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos un montón. Fame, te has quedado, ¿eh? Fame. Tengo 11 apuntadas ya. Yo creo que tenemos ya muchísimas, ¿eh? Yo creo que con esto ya tiramos millas. Digo yo, ¿eh? La madre de Yosuke, es verdad. También le hace una dona. Madre Yosuke. No, si ya está ahí de sobra ya. Tenemos un montonazo. Si se me ocurre una ya la sería añadiendo, ¿eh? Pues con el tiempo ya saldrá esto. Pues perfecto. Pues señores, pues lo dejo aquí. Porque ya nos veremos mañana jugando al Larry. Eso va a ser una cosa, tío. Va a ser un directo para recordar, ¿eh? A ver, dime la última. Me la apunto. Joder, puto anuncio, tío. Mi regalo de San Valentín es que te calles. A ver... Tenemos 12. 12 donas. No se me ocurre a mí ninguna otra, ahora mismo. En plan de ningún otro anime. Pero seguro que hay, seguro que hay. Pero no sé... A Novara no le hacen una, ¿no? En Jujutsu Kaisen. Novara no se muere por una dona, ¿no? ¿Quién era, tío? Tío, es que hay una de Dragon Ball que se me está olvidando. ¿Qué era? Goku contra Moro o algo así era, ¿no? O eso es de un fanfic que me lo estoy creyendo yo que es del manga.
¿Goku contra Moro? Voy a buscarlo. Goku versus Moro. Sí, sí, mira. Espera. Espera, que lo comparto. Mira, ahí está, ¿no? Está Goku contra Moro. Mira, el Moro joven que atraviesa a Goku. Es Super Saiyan Blue. Esto igual es un pedazo de spoiler que no veas. Pero sí. Lo voy a apuntar. Goku versus Moro. Versus Moro. No, Black Freezer les da en el estómago a Goku y a Vegeta, ¿no? Cuando aparece por primera vez. Pero no les hace un donut. Ah, Black Freezer hacia Gas le hace una. No me acordaba. Pensaba que era solo un golpe y ya está, que no lo atravesaba. Freezer versus Gas. Es verdad. Es verdad, no me acordaba de esto. A ver qué comparto. Sí, mira. Aquí está. Black Freezer contra Gas. Míralo, que lo deja ahí medio muerto. Bueno, medio muerto, ¿no? Es verdad que aparecía súper anticlimáticamente Black Freezer y se lo reventaba, es verdad. Mira, el Vegeta Ultra Ego aquí. Tío, el Ultra Ego animado tiene que ser la hostia, ¿eh? No me acordaba de esta. Lo voy a apuntar. Black Freezer versus Gas. Sí, la de Uryu Amayuri no la había apuntado, esa no. Uryu Amayuri. Hay un montón ya. Sí que es spoiler, sí. Pero joder, yo creo que suficiente, ¿eh? Tengo ya aquí como para 2 vídeos. Tengo para 2 vídeos, no tengo para 1. Para 2 y pico. Yo cerraba aquí, ¿eh? No, Goku el Android 13, que es de una película. Y Urua Mayuri es otra. O sea, no es de Dragon Ball. Pues nada. Señores, cierro aquí, ¿eh? Genkidama o Sol. Que tengáis buena noche. Mañana abrimos jugando al Larry. El que no esté se lo pierde. No lo vaya a dejar. Ese vídeo, o sea... Ese directo va a estar borrado, ¿eh? No va a estar ni para miembros. Lo suelo dejar, los que me meten copyright o algo así, los suelo dejar para miembros del canal, ¿no? Pero es que ese se va a ir directamente borrado. O sea, caballeros, quien no esté, se lo perdió. Y el domingo, vídeo. Domingo tenemos videíto de San Valentín. Que he tenido que regrabar una cosa y no lo puedo tener para mañana. Es que estaba haciendo otro vídeo, el de la semana que viene. Así que nada, que vaya bien. Buen viernes.